le parece que puede tener el paciente? ¿Qué harían ustedes en este momento? ¿Qué le pedirían? Con que me diga uno solamente para no prolongarlos en el tiempo. Lo importante es que me digan si impresiona para ustedes de gravedad, ¿sí? O sea, con los parámetros que les pude dar, impresionan que el paciente puede estar grave, 80 y pico de años, con la astenia, la disnea que tenía, digamos, el paciente, con esa TEAC, digamos, que impresiona con los antecedentes que tenía el paciente, les impresiona grave, moderadamente grave, un paciente que podemos esperar medianamente para hacerle cosas. Y no, por la edad puede estar grave, profe. Puede estar grave, bien. Eso es un Dame parámetro muy sangre importante. y una radiografía de tórax. Bien, muy bien. Esos son parámetros muy importantes. ¿Quién es el que me habla? Sí, porque como no lo puedo ver, me dice el nombre. Marcelo Así, Abate. Marcelo. Muy bien, Marcelo. ¿Por qué? Porque esto, digamos, uno tiene que o sea, empezar desde los antecedentes del paciente. Uno tenemos, digamos, un score, que es el score de fragilidad o el score de McKay, que ustedes van a ver que en todo en terapia intensiva se maneja con scores. Y eso te da también un índice de gravedad del paciente, la edad y los antecedentes que tiene, ¿sí? Lo que tenemos positivo, que era un paciente autoválido. Bien, entonces es un paciente que se torna de moderadamente grave como para actuar rápidamente. Entonces decimos, bueno, la orientación diagnóstica, de acuerdo a todo lo que fuimos viendo, puede ser una neumonía nosocomial versus una neumonía de la comunidad. Recordemos que él estuvo internado en otra institución y está geriatrizado, ¿sí? Con una mala evolución pese al tratamiento versus la reagudización de su insuficiencia cardíaca o que el paciente haya hecho algún daño miocárdico por su, digamos, componente de neumonía o por su sepsis, que ya vamos a ir desglosando cada parte de este caso clínico. Muy bien, como dijo Marcelo, le pedimos un laboratorio y le pedimos, digamos, una placa de tórax. En el laboratorio uno siempre tiene que ver qué le vamos a pedir. Entonces, si tenemos determinados, digamos, parámetros, en buena hora sería hemograma, gasometría arterial, ácido láctico, función renal, ionograma, PCR, un ProBNP, digamos, para ver si hay insuficiencia cardíaca o no, coagulación y una placa de tórax y un electrocardiograma. Y empezamos con un tratamiento inicial, en este momento le pusimos 500 de solución fisiológica con el oxígeno con máscara con reservorio. Las constantes signos vitales se mantuvieron, pero bajaron la presión arterial, la oxigenación se mantuvo, pero a expensa de esa máscara con reservorio que teníamos con oxígeno, con una frecuencia respiratoria de 20, sigue con tendencia a la somnolencia. En el electrocardiograma vemos un ritmo de FA, con una gasometría arterial donde tiene 7,48 de pH, 35 de CO2, 25 de bicarbonato, un lactato que tenía 2,5, acá me falta el PO2 que tenía en 48, y una PCR de 4. Y vamos a ir viendo, digamos, que el ProBNP también estaba positivo y otros parámetros alterados, como por ejemplo que tenía, digamos, el sodio, ¿sí? Y la placa de tórax que tenía progresión de las áreas de consolidación pulmonares a nivel bilaterales, no presentaba derrame pleural ni tampoco cardiomegalia. Entonces, ante esa sospecha del empeoramiento del paciente, se hacen hemocultivos, digamos, a orina, para ver antígeno neumococo y legionela, si en el caso que hay, no todas las instituciones se tienen, y se hace una nueva carga de 500 mililitros de solución fisiológica por la presión arterial del paciente. Y se inicia antibiótico terapia endovenoso con levofloxacina. Acá tenemos la placa del paciente, el ritmo de FA que tiene, digamos, en el electrocardiograma, y la constante vital es que a pesar de los 1000 de volumen que tenía el paciente que le administramos en la guardia externa, sigue hipotenso. La frecuencia cardíaca aumenta de 75 a 92, la frecuencia respiratoria de 20 pasa a 28, la saturación de oxígeno con reservorio de 94 desciende a 84 y la temperatura de 36,2 que sigue, digamos, sin fiebre. Se pasa, digamos, a la parte del shock room, donde hay más monitorización, se coloca ventilación no invasiva, empieza con tratamiento vasopresores como noradrenalina y se cambia el antibiótico y se pone meropenem intravenoso y se solicita la valoración para terapia intensiva. Terapia intensiva en ese momento rechaza al paciente porque dice que viene respondiendo, digamos, a determinado soporte, digamos, que se le fue dando, pero el paciente sigue, digamos, empeorando en las últimas horas. Entonces, uno se pregunta, si el paciente no presentaba fiebre, esto no sería un signo de alarma, podríamos esperar.
inicialmente no impresionaba de gravedad como para cumplir criterios de sepsis, y vamos a ver porque tenía un QSOFA de 1, que ya vamos a ver qué es el QSOFA, retengan esa palabra. No se miró la frecuencia respiratoria inicial, sino que te decía que simplemente tenía menos de 20, y esto hay que medirlo siempre, la frecuencia respiratoria del paciente. Si es un paciente anciano con patologías y fármacos asociados, es lo que dijo Marcelo, es importante, digamos, determinar eso porque también tenemos un rol. Un paciente con factores de riesgo, que no eran pocos los factores de riesgo, y teníamos que él era hipertenso, entonces, y él se mantuvo siempre con una presión arterial baja. Reevaluar siempre, independientemente de que se sospeche de sepsis o no, si la sepsis puede ser diagnosticada en cualquier momento de la asistencia del paciente. Y después, posteriormente, fuimos viendo esto que el SOFA, todos sus componentes, digamos, fueron deteriorando, que acá yo quiero que ustedes mantengan dos conceptos, el QSOFA y el SOFA, ¿sí? Que retengan eso para las diapos de más adelante. Y luego después decimos, bueno, si se cumplió la hora de oro o no, porque justamente, digamos, poder tratar tempranamente a los pacientes y darle un soporte correspondiente al paciente escéptico es lo que a nosotros nos dice la hora de oro que tenemos que tener en esto para evitar la mortalidad, la mortalidad de nuestros pacientes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de poder entablar esto a través de un caso clínico? Que nosotros sepamos un poco y valoremos a todos los pacientes como posibles sépticos, ¿sí? Y que esa sepsis, digamos, tiene, digamos, una infección, ya veremos cuál sea, y con un órgano que esté injuriado, que está dañado. Entonces, los objetivos que uno tiene que partir, digamos, desde que está a la cabecera del paciente es esto: definición, cómo definimos nosotros la sepsis, si trata de un shock séptico, si es un shock refractario irreversible, si es cómo se clasifica el shock, digamos, para poder tener en claro, digamos, cuál es la clasificación en presencia de qué tipo de shock estamos, las etapas fisiopatológicas del shock para saber cuál va a ser los parámetros que yo voy a tener que monitorear, la correlación clínica fisiopatológica, el tratamiento y el enfoque terapéutico que le voy a dar a mi paciente en esa primera hora. Bueno, y vamos a hacer como un análisis de un update de todo lo que nosotros hacemos en la terapia. Y la definición de sepsis, digamos, parte desde el año 91, que en realidad se hicieron varios consensos. El primer consenso se hizo en el 2001, que se junta la Sociedad Europea, la Sociedad Americana, digamos, de los intensivistas, y de otras sociedades como Sociedad de Torácica y Sociedad de Infectología. Se volvió a cortar, profe. Dani, ¿me escuchas? Bueno, esperemos un ratito si se vuelve a conectar.
Voy a desconectar la cámara para ver si tengo mejor señal, ¿sabes, Johnny? Bueno, dale. A ver, Ahí se te escucha bien. ¿a dónde quedamos? Voy más acá. ¿En esta? No. ¿Acá? Las definiciones, creo. Sociedad intensivista que decía. Que se habían En esta. juntado de Europa. Sí, acá, esta, las definiciones. Uy, bueno, seguía hablando sola. Sí, por eso te llamé. Por teléfono. Bueno, ahí la agrando. Ahí se ve muy chiquito, ¿sí no? Sí, Sí, bastante. sí, ahí está. Bueno, pues si no, no puedo verlos. Espera un poquito. Uy, qué Fíjate lenta que están. ¿Qué? que cuando compartes, comúnmente te aparece una línea a la derecha que la podés correr y te va dejando ver. Sí, ahí está. Ay, se me va la presentación. Para. Uy, qué lío que tengo. Perdón, chicos. Oh, dame un ratito, no sé qué pasa. No puedo compartir ahora. Eh, los bloques. Hay que buscar un gancho para Ahí conectar lo allá. paso. Ese, Bien, ahí lo vi pasando. Bueno, habíamos quedado en esta que son las definiciones que es, digamos, habitualmente cuando se juntan varias sociedades, entre ellas, digamos, la Sociedad de Terapia Intensiva, Sociedad Americana Torácica y también la Sociedad de... ¿Se escucha ahí, Johnny? sí, sí, se escucha. Bien. Y la Sociedad de Infectología, bueno, y hacen los consensos. El primero fue el 2000, en el 91, que fue un consenso, digamos, basado en experiencia más que todo y en recomendaciones de expertos. Y en el 2001 aparecen los conceptos básicos de SIR, que es respuesta inflamatoria, con shock séptico, sepsis severa. En el 2016, que es la actual definición de sepsis 3 que tenemos, aparece ya la falla multiorgánica y desaparece el concepto de sepsis severa, incorporando más lo que es el shock séptico directamente. ¿En qué consiste esta definición, digamos, de sepsis 3, que es la que nos valemos todos, digamos, en este momento? Es justamente mostrar la disfunción orgánica que amenaza la vida causada por una respuesta anómala, digamos, del huésped frente a una infección. O sea, donde ya hay un daño orgánico y donde ya hay desregularización a nivel sistémico. Y acá es como que entabla donde tenemos estos pragmatismos en los conceptos, que si hay sepsis tenemos un tipo de accionar y si no hay sepsis no tenemos ese accionar. Y a todos los pacientes que nosotros tenemos en la guardia externa, empezando antes de la terapia intensiva, tenemos que tratarlos como posibles sépticos ante determinadas circunstancias que ya las vamos a ir viendo desde la clínica. En este consenso, digamos, la sepsis la marca como una disfunción orgánica que amenaza la vida causada por algún tipo de desregulación que tenga el huésped ante una infección y predice la mortalidad usando el SOFA, que tiene, digamos, un área bajo la curva bastante importante. Ustedes saben que aquellos que están entre 0,6 a 1, digamos, ese bajo la curva tiene, digamos, algo de, digamos, mejor especificidad. Y el CIRS, digamos, lo condiciona también como un predictor muy importante, digamos, al momento de definir la sepsis. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar epidemiológicamente si esto es grave o no. Y es un problema sanitario muy importante donde tiene que haber un abordaje integral de toda la comunidad, ¿sí? Médica. Y entonces esto no solamente incumbe al terapista, sino que también incumbe a los servicios de urgencias con una tríada fundamental, que es la detección precoz, la resucitación hemodinámica y la administración de tratamiento de antibiótico empírico en la hora oro. ¿Esto qué hace? Mejora el pronóstico y disminuye la mortalidad hasta un 50% de los pacientes. Entonces, independientemente de la causa que produzca la sepsis, esta medida básica redunda en lo que va a ser el mejor pronóstico de los pacientes. Entonces, realmente, detectar la sepsis tempranamente nos va a ayudar mucho. Entonces,
partimos del concepto de SIR, que es, digamos, todo lo que es la parte del sistema de respuesta inflamatoria sistémica, y que nosotros decimos, ¿es solamente, digamos, infecciones? No, porque esto puede ser todo lo que es infecciones, que lo que ustedes han visto en microbiología, en parasitología, bacterias, hongos, virus y otros, pero también, digamos, el SIRS está implícito por la pancreatitis, el trauma, los quemados y otros como por ejemplo pueden ser también oncohematológicos, reumatológicos y las mismas hemorragias, que pueden dar una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria se puede ver a través de los signos vitales y se puede ver, digamos, a través de algunos parámetros de laboratorio. Entonces decimos, los criterios de SIR es algo inespecífico. Bueno, en el consenso de sepsis 3 lo marca como algo sin específico, que puede ser, digamos, cuando uno tiene más o igual a 2 de estos factores, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y leucocitos, los marca como algo inespecífico, porque ustedes pueden ver que no solamente lo puede dar una infección, sino también lo puede dar un trauma. Entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos esto? Nosotros en el sepsis 3 incorpora la escala de SOFA, que es una escala y un score de morbimortalidad, sobre todo de morbilidad por la disfunción de los órganos, que refleja un 10% de la mortalidad a nivel de la población global. Pero esto lo hacemos nosotros desde la terapia intensiva, entonces es muy difícil a veces incorporarlo en una sala de urgencia o más en una ambulancia. Entonces, nosotros lo que incorporamos en este concepto, digamos, de SOFA, es la disfunción de estos órganos, que ya lo vamos a ir desglosando uno por uno. Pero aunque no todo es sepsis, nosotros tenemos que pensarlo como sepsis porque muchos de estos parámetros, por ejemplo, ustedes me pueden decir, pero una pancreatitis puede no ser séptico, no, puede dar respuesta inflamatoria, puede tener disfunciones multiorgánicas, pero puede llegar, digamos, posteriormente a un componente séptico porque esa pancreatitis se transformó en una pancreatitis necrohemorrágica con abscesos, etcétera, etcétera. Y acá empezamos ya con la definición, digamos, de shock propiamente dicha, porque por una parte tenemos la sepsis con estas disfuncionalidades y con estos parámetros, digamos, a nivel general, y por otro lado, cuando el paciente entra en shock. Y justamente definimos al shock como un síndrome caracterizado por la disminución de la perfusión tisular con alteraciones del metabolismo celular y un desequilibrio de la oferta-demanda de oxígeno y nutrientes. Que esto puede ser que el shock no es sinónimo de hipotensión arterial y que a su vez una presión arterial normal no excluye la presencia de hipoperfusión. Esto parece un juego de palabras, pero muchas veces es muy controvertido porque nosotros esperamos la hipotensión para decir que un paciente está en shock y posiblemente, digamos, hay otras entidades dentro del shock, no las entidades tan pragmáticas como tenemos shock cardiogénico, shock, digamos, anafiláctico, shock séptico, shock hemorrágico, sino también tenemos lo que se llama el shock oculto, que son esos parámetros, digamos, de hipoperfusión que sostiene el paciente y que nosotros, digamos, no lo estamos viendo desde la macrocirculación. Esto es una clasificación un poco más global del shock, digamos, para entrar a lo que es el shock séptico, y tenemos lo que son los flujos sanguíneos disminuidos y el flujo sanguíneo mal distribuido. No digamos que esté aumentado, sino que esté mal distribuido, como por ejemplo lo pasa en el shock séptico. Y esas etapas del shock, concentrándonos en el shock séptico, pasa por varias etapas. Tenemos una etapa inicial, una etapa que, por ejemplo, nosotros conectamos al paciente a la ventilación mecánica, una etapa que es intrarreanimación y una etapa que es por reanimación. Y todo esto no se da en el contexto de varios días, se da en el contexto de minutos, segundos y horas, ¿sí? Entonces, ustedes vamos a ver si vamos desde arriba hacia abajo, cómo tenemos el síndrome, que siempre uno tiene que caracterizarlo como síndrome, o sea, recordemos lo que era semio en tercer año. Tenemos el shock y la disfunción multiorgánica, que son síndromes justamente porque acaparan muchos síntomas y signos, ¿sí? Un mecanismo de hipoperfusión donde tenemos una hipoperfusión por la hipovolemia, hipoperfusión por la vasoplejía con una disfunción o no miocárdica, una hipoperfusión con falla microcirculatoria y una hipoperfusión más la disfunción mitocondrial general. Y acá tenemos los parámetros de hipoperfusión
desde una piel fría, una piel tibia, disminución de la saturación venosa, aumentación del lactato. El lactato a veces puede estar normal. Y después, bueno, otros parámetros que nosotros manejamos de la terapia intensiva, que es también algo controvertido, desde el delta, digamos, CO2 de gradiente alveolo capilar y las disfunciones orgánicas que se pueden manifestar. Y esto es Perdón, un profe, poco, sí, ¿por qué sería controvertido? digamos, controvertido el delta CO2 arterial venoso porque a nivel general en los intensivistas hay unos que lo miden y toman como un parámetro, una variable muy importante para ver el gradiente alveolo capilar y con eso, digamos, uno determinar si es más de 9 o menos de 9, si está en hipoperfusión, y otros autores que, digamos, no lo categorizan, como por ejemplo el doctor Dubin, como algo, digamos, que sea sistemático por las pruebas de laboratorio. Entonces hay mucha bibliografía de esto. Después nosotros vamos a ir viendo cuáles son realmente, no hay una sola variable que uno tenga que tener en cuenta en la etapa del shock para poder reanimar al paciente. Digamos, el conjunto de las variables que uno pueda encontrar hace que uno tenga una mejor, digamos, reanimación de ese paciente. Muchos autores marcan al delta CO2 como una sola variable independiente y que uno puede manejarse con esto, pero no sería lo correcto, porque el conjunto de variables hace que vos tengas un mejor resultado contra esa reanimación que tengas en el shock. ¿Se entiende? Sí, muy claro, gracias. Bien, y acá tenemos un poco lo que son, digamos, los distintos tipos de shock que no vamos a entrar, pero sí para que ustedes se recuerden un poquito del shock cardiogénico, del shock distributivo, del shock anafiláctico. Y esto hay que recordarlo siempre, que el manejo del shock requiere digamos, una terapéutica temprana y agresiva con una intervención muy rápida para justamente corregir la hipoperfusión tisular, que eso nos va a permitir revertir de cierta manera alguna disoxia celular y una falla multiorgánica. Esto es lo que hacemos del shock séptico, o sea, uno dice, ¿cómo definimos el shock séptico? El shock séptico, digamos, la definición es aquel paciente, digamos, que entra con un tipo de sepsis, digamos, con un foco, digamos, que tenga el paciente y con, digamos, la sepsis más algunas de estas disfunciones, que tenga presencia de vasopresores como la noradrenalina, que el lactato sérico, digamos, esté más de 1.8 miligramos por decilitro y que tenga una disfunción, digamos, a nivel orgánica. Si uno reconoce rápidamente en el contexto de esto, del shock séptico, que el paciente de una sepsis puede pasar a un shock séptico en muy pocos minutos, esto me da tiempo, o sea que la enfermedad es tiempo dependiente, o sea, cuanto más tardío yo tenga el diagnóstico del shock séptico, mayor mortalidad y menor supervivencia va a tener ese paciente. Entonces la identificación rápida y el tratamiento inmediato deben ser nuestros pilares, digamos, a la hora de diagnosticarlo. Este es un sistema PIRO que se utilizó en primera instancia en pediatría, pero después es también bastante conocido a nivel, digamos, de adulto, que es un sistema que trata de estratificar los pacientes que tienen sepsis con el riesgo basal, como hablábamos anteriormente, o sea, la predisposición, la infección, la respuesta y la disfunción orgánica, que tiene que ver con que el paciente presente, de acuerdo a la edad, al sexo, a la patología, a los cultivos, al microorganismo que tenga, digamos, y van a ver que la disfunción orgánica digamos, hay varios, digamos, scores, como por ejemplo el score de Apache, que es un score de mortalidad. Nosotros en terapia intensiva tenemos varios scores y en el momento del diagnóstico, digamos, de un paciente, uno tiene los scores más importantes, digamos, más allá de lo respiratorio y todo, que engloba, digamos, a toda la patología del paciente, desde el Apache y el SOFA. El Apache es mortalidad y el SOFA es morbilidad, ¿sí? De acuerdo a las disfunciones que tenga, el SOFA se mide diariamente y el Apache se mide con los primeros valores de las primeras 24 horas, los peores valores de ese paciente. Y me marca la mortalidad que tiene ese paciente. Y entrando a la fisiopatogenia pura, digamos, del shock séptico y de la sepsis en sí, decimos que la fisiopatología de la sepsis tiene que ver con
un desequilibrio oxidante-antioxidante con una disminución de todo lo que es la parte de las enzimas estas peroxidasas y la activación que tienen a nivel también de la antiperoxidasa, la desregulación del sistema nervioso central y el autónomo. Eso lleva a que el paciente, digamos, empiece con una respuesta inflamatoria y antiinflamatoria, con una coagulopatía, alteraciones en la microcirculación y un rol del complemento que es bastante importante. Y bueno, no vamos a entrar en detalle de la fisiopatología y todos los mecanismos y las teorías que hay, porque si no nos llevaría todo el tiempo, pero sí esto de saber que hay, digamos, toda esta activación de macrófagos que tiene que ver con la liberación de citoquinas, con la activación de complemento, con las moléculas que están más estimuladas, que llevan a la respuesta inflamatoria, a la falla multiorgánica y a la muerte de la célula y a la muerte del tejido en general. Entonces, ante una agresión inicial, el organismo ¿cómo responde? Responde de una forma local con proinflamación y una forma de antiinflamación ante esa agresión, produciendo mediadores antiinflamatorios y proinflamatorios con una respuesta sistémica. Y esa respuesta sistémica, vamos a lo que es el CIRS, el llamado CIR que comentábamos anteriormente, y después tenemos también unos conceptos que aparecieron en el año 2000 con respecto al CARS y al MARS. El MARS es un sistema de respuesta inflamatoria intermedia y el CARS se lo definió como un sistema de respuesta compensatoria ante la antiinflamación por el propio organismo. ¿Esto qué nos da? Una respuesta que puede ser normal a la infección y la finalidad de esa respuesta. Entonces son procesos inflamatorios que son controlados y localizados en un lugar propiamente dicho, que son activados por fagocitos circulantes y con mucha reparación del tejido que esté injuriado, y con esto empiezan a producir muchas, digamos, otras citoquinas. Y la finalidad de la respuesta es esto, que destruyen el microorganismo, pero el endotelio ya está dañado y necesitamos nosotros reparar todas esas lesiones tisulares. Y la respuesta a la infección en la sepsis es que hay una respuesta inflamatoria sistémica con injuria tisular y una falla en toda la regulación al nivel de la respuesta, digamos, inflamatoria normal, con la liberación masiva tanto de proinflamatorios como antiinflamatorios. ¿Cuál es la consecuencia? Destrucción del germen, pero la lesión endotelial y la lesión directa a nivel del tejido. Y hay una respuesta humoral, una respuesta celular que produce el paciente, que esto, digamos, es concomitante y produciendo la coagulación, la fibrinolisis, digamos, los mediadores de la inflamación con la lesión endotelial propiamente dicho, y todos los efectos biológicos que ustedes ven a nivel, digamos, de fisiología, se empiezan a producir en este deterioro con el desequilibrio oxidante-antioxidantes y el producto, digamos, de la falla multiorgánica y la muerte. Pero para esto necesitamos un desencadenante que tiene que ir a través de un amplificador que lo dan las citoquinas y un motor que es el órgano, ¿sí? ¿Por qué puse el intestino? Porque el intestino, desde que comenzaron las definiciones de sepsis, se lo consideró como el órgano canario. ¿Vieron cómo eran antiguamente en las minas de carbón, donde se ponían los obreros llevaban en esas minas un canario, un pájaro? Ese pájaro, digamos, era digamos, el que diagnosticaba en cierta forma que no había, digamos, oxígeno. Si se moría el canario, salían todos corriendo porque querían decir que el oxígeno se estaba terminando en esa mina. Bueno, el intestino es un poco eso. Es como el primer órgano que se deteriora, aunque no lo estemos viendo nosotros, digamos, macroscópicamente, porque no tenemos forma, pero sí, digamos, da algunas señales que ya vamos a ver. Entonces, para resumir la fisiopatogenia, decimos que respuesta celular, respuesta antiinflamatoria, respuesta humoral con la coagulación y la fibrinolisis, con la aparición de algunas, digamos, citoquinas que se pueden medir, que no todos los centros tienen para medir estas interleuquinas, desde la interleuquina 1 y la interleuquina 6, que hay horas para medirlo y, digamos, hay distintos momentos que aumentan, digamos, estas interleuquinas. Digamos, una interleuquina 6 medida en un paciente que ingresó hace 20 minutos y que no tenemos un relato o un antecedente que haya empezado anteriormente con todos los síntomas y signos, sería como un gasto innecesario. No todas estas interleuquinas hay forma de medirlas habitualmente. En muchos lugares se puede hacer desde el punto de vista de investigación.
Estos son los tipos de moléculas que ustedes vieron, digamos, en micro, que no vamos a entrar en detalle porque yo tampoco lo sé a todo esto, pero sí saber qué es lo que se va destruyendo y qué es lo que podemos llegar a interpretar en algunos momentos, digamos, con determinadas infecciones. ¿Cuáles son los responsables plasmáticos del mantenimiento de la homeostasia? Los anticoagulantes y los fibrinolíticos, y cuando esto, digamos, hay un desequilibrio, es cuando ese desequilibrio en la homeostasis por aumento de la coagulación, de la inflamación y disminución de los anticoagulantes y la fibrinolisis, cuando se produce este descontrol, y uno puede, digamos, pensar también que ese paciente tiene alteraciones como coagulación intravascular diseminada producido por la sepsis, con una producción, digamos, una lesión bastante importante del endotelio, donde se produce la vasodilatación, donde hay, digamos, disminución del óxido nítrico, y por eso también puede, digamos, aumentar la vasodilatación con alteración de la permeabilidad capilar, con microtrombos que se pueden ir formando y una alteración del tono vascular persistente. Este, digamos, un poco el resumen de la coagulopatía que se puede producir en la sepsis, con activación del activador de plasminógeno, con disminución de la proteína C activa, con el aumento de la protrombina, producción, digamos, esto va produciendo la vasodilatación y disminución de la presión arterial, que lleva a la hipoperfusión tisular, al daño mitocondrial, con disminución de la oxigenación tisular, y con esto la falla multiorgánica, produciendo, digamos, millones, digamos, de liberación de citoquina. Esto es un poco, van a ver la microcirculación, digamos, son unas diapos viejas en realidad, porque bueno, el doctor Dubin está haciendo mucha más investigación de esto, pero esto es sobre un paciente, digamos, que se podía, digamos, ver la microcirculación sublingual, que es, digamos, la más accesible porque está por debajo de la lengua. Es la de arriba, que son los parámetros normales, y esta es la microcirculación sublingual en un paciente que tenga shock. ¿Esto con qué se mide? Se mide, digamos, con videoendoscopía, digamos, a nivel que es un aparatito que se llama Sidestrandic, que es una iluminación lateral por emisión, digamos, a nivel de los glóbulos rojos, que se hace más de forma experimental, ¿sí? No hay, digamos, sí es cierto que se puede hacer en pacientes, pero siempre con el trabajo de investigación, y por el momento no hay nada, digamos, correlacionado con la clínica, digamos, contundente. Esto es lo que nosotros podemos llegar a ver con la microcirculación, digamos, en una forma más esquemática, la alteración de la microcirculación, donde se ven los principales daños endoteliales en la circulación por la alteración de la deformidad de los glóbulos rojos, sobre todo, con la alteración del glucocáliz y con los microtrombos que se van formando, y es lo que nosotros vemos. Todo lo que esté en rosita, digamos, el glóbulo rojo; todo lo que esté, digamos, en azul es el glóbulo blanco, y todo lo que está en negro son los microtrombos que se pueden ir formando con las sustancias, digamos, que van emitiendo de vasodilatación. Entonces, si uno tiene que definir cuáles son las consecuencias de la lesión endotelial, es la ruptura endotelial con el aumento de la permeabilidad y pérdida de líquido intravascular, una vasodilatación descontrolada, puede haber disminución de las resistencias vasculares, y ahí tenemos el producto de la hipotensión, una hipercoagulabilidad con hipofibrinolisis, con microtrombos, no por, digamos, con perfusión tisular, y esto lleva a la hipoxia tisular con aumento de los ácidos, que lo podemos llegar a ver en el medio interno. Entonces, de acá nace lo que es el concepto Chaos, que es, digamos, esta respuesta tan desorganizada que tiene el cuerpo, y que puede, tanto los CIRS como los MARS y los CAR, que producen esta alteración a nivel cardiovascular, a nivel de la homeostasis, una apoptosis, el síndrome de disfunción orgánica múltiple, y la supresión inmunitaria que puede tener el paciente. Todo esto se da en las primeras horas, si uno no puede detectarlo, digamos, rápidamente. Estas son las, digamos, proinflamatorias, las citoquinas que se pueden llegar a medir, digamos, en el contexto de un paciente séptico, y acá es donde definimos todo esto que tenemos de la fisiopatogenia, llegamos a esta definición de sepsis 2 versus sepsis 3. Como ustedes ven, en la sepsis 2, que fue en el 2012, pone la sepsis severa como solamente con falla orgánica, con hipotensión o con hipoperfusión. Sepsis 3, en el concepto del 2016, modificado en el 2017,
ya habla que, digamos, se habla de una sepsis o de un shock séptico. Y la sepsis ya con una hipotensión, con un, digamos, órgano dañado, ya pasa a ser, digamos, algo grave. O sea, no necesariamente tenemos que llegar a decirle sepsis severa cuando hay una hipotensión, hipoperfusión. Ya cuando el paciente entra, ya es séptico, ya eso se considera grave. Y ya el shock séptico sería el máximo de la gravedad con la hiperlactacidemia, con el requerimiento de vasopresores y con la hipotensión. Si todos estos mecanismos que tuvimos viendo, digamos, a nivel de la persistencia de la hipotensión, a medida de todo, digamos, el mecanismo fisiopatogénico que vemos, se perpetúa en el tiempo, es lo que produce el estado progresivo del shock y es lo que puede producir el shock, el shock refractario y terminar en un shock irreversible. Y terminamos con nuestro paciente con todo esto, digamos, que necesitan la terapia intensiva, que muchos de esos pacientes, como vimos en su momento, el 7% de los pacientes van a terminar con una falla multiorgánica de los que ingresan con una sepsis o con un shock séptico. Estos son pacientes que tienen desde el respirador, desde el monitoreo hemodinámico funcional, hasta el tratamiento con ECMO, digamos que hoy se han visto bastante, digamos, en los pacientes con COVID. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que identificar y tener en cuenta en un paciente séptico? El diagnóstico de sospecha, la historia clínica y la exploración, descartar otras causas como traumas, intoxicaciones o quemaduras, y si estamos ante una posible séptico, los signos y los síntomas compatibles, la disfunción orgánica, qué disfunción tiene el paciente, y ver el mayor riesgo, si son pacientes de edad extrema, si son personas con escoria de fragilidad, si son personas que tienen algún tipo de fármaco, algún tipo de antecedente o que tengan alguna cirugía previa, si son personas que tienen falta de integridad cutánea, digamos que tengan alguna alteración en su endotelio, pacientes que tengan catéteres o accesos vasculares, por ejemplo, pacientes que estén internados hace mucho tiempo en una sala común con algún tipo de catéter, pueden, digamos, desarrollar una infección, o los pacientes embarazadas o con aborto. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de evitar si el síndrome de disfunción múltiple o, digamos, la falla multiorgánica, que esto lleva a todo lo que vimos, alteración de la microcirculación, de la macrocirculación, incapacidad del tejido para utilizar ese oxígeno y producir esa disfunción mitocondrial. Aquello que veíamos nosotros en química del ciclo de Krebs, bueno, todo esto nosotros lo vemos cotidianamente en la cabecera del paciente, con ese bloqueo del ciclo de Krebs, con el consumo de sustrato de la fosforilación oxidativa, la inhibición de las enzimas y el daño a la membrana, que es secundario a ese estrés oxidativo que sufre el paciente. Y esto no es todo, no termina acá en conocer solamente la fisiopatogenia del paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que ver esa fisiopatogenia y esas manifestaciones clínicas, o sea, esos signos y síntomas que nos da la infección y el cuadro que produce la inflamación en las disfunciones orgánicas. Entonces, para eso tenemos que determinar la localización, ver el patógeno y ver la virulencia con lo cual actúa ese patógeno, algo que el COVID nos sacó de contexto en este año. Entonces decimos, ¿qué síntomas y signos generales dependen de la respuesta inflamatoria que ustedes que hacen guardia y que podemos determinar? Paciente que tenga fiebre, escalofrío, taquipnea, disnea, taquicardia, hipotensión, afectación del estado general, alteración de la conciencia, oliguria, anuria, náuseas, vómitos, siempre hay que tenerlos en cuenta y no hay que minimizar esos síntomas y signos. ¿Por qué? Porque todo eso puede llevar a una disfunción secundaria, digamos, a una disfunción de los distintos órganos, como por ejemplo cardiocirculatorio, respiratorio, renal, hepático, metabólico, hematológico, y esto es lo que nosotros medimos a través del SOFA, estos fallos de estos órganos. Entonces, ¿cuáles pueden ser las manifestaciones clínicas ante un fallo circulatorio? La hipotensión, pero sí dijimos que no siempre puede estar. Entonces tenemos que ver otros parámetros de hipoperfusión o de hipoxia tisular, como la alteración del nivel de conciencia, el enlentecimiento del relleno capilar, algo muy simple de medir y ver si realmente tiene un relleno capilar alterado o no, que parecen, digamos, cosas generales, pero hay trabajos, digamos, que se hizo en Latinoamérica y también comandado por el doctor Glenn de Chile,
midiendo, comparando lo que es el ácido láctico, la detección del ácido láctico y el relleno capilar, sobre todo en lugares como Latinoamérica, donde no tenemos muchos insumos. Entonces, en eso hubo una muy buena correlación entre el ácido láctico y el relleno capilar, donde el paciente que se podía medir el relleno capilar y mantener una reanimación precoz a través del relleno capilar tenía muy buena evolución. Entonces, hay que tenerlo en cuenta eso y no nos cuesta nada y solamente nos lleva segundos. Si el paciente tiene una piel fría o sudorosa, si tiene lívido reticularis, digamos, si el paciente está con oliguria y marcar este parámetro como los 0,5 mililitros kilo hora, si hay un pH menor de 7,30, si el bicarbonato es menor de 20, si hay una hiperlactacidemia mayor de 2 milimoles, y en el caso que podamos tener una vía central y medirle, digamos, una saturación venosa central, que eso sea menor de 70, pero eso ya lo dejamos más para la terapia. Entonces, ¿cuál es el patrón hemodinámico del shock que aparece en todos los libros? Pero que no siempre el comportamiento es tan pragmático y tan estático, ¿sí? El shock séptico, y como todos los shocks, es un comportamiento muy dinámico que tiene que ver con la presión arterial igual el gasto cardíaco por las resistencias periféricas. Uno tiene que tener muy en cuenta esto porque es a la hora de actuar con los parámetros que nosotros vamos a tener de los pacientes. Y este es el concepto que a nivel general y a nivel pragmático se da sobre el patrón hemodinámico, una presión arterial disminuida en el tiempo precoz, más disminuido cuando el shock, digamos, está avanzado, el gasto cardíaco aumentado o disminuido en etapa tardía, y las resistencias periféricas que están disminuidas o medianamente, digamos, normales o aumentadas en etapa tardía. Pero como les digo, es como para tener el concepto, pero no es algo rígido, ¿sí? Luego tenemos las manifestaciones respiratorias, como la taquipnea, siempre pensar en esto, en la frecuencia respiratoria menor de 30 y la hipoxemia con una PO2 menor de 80, pero tiene que ver con las fórmulas que nosotros sacamos siempre de una PO2 esperada para la edad del paciente, ¿sí? La oliguria y el fracaso renal, como dijimos en terapia intensiva, nosotros marcamos siempre los conceptos en cuanto a scores. Tenemos el score de Rifle y el ACI, que da para toda una charla y que seguramente el doctor Birri la semana que viene lo va a manifestar muy bien. Las manifestaciones hepáticas, digamos, como las colestasis intrahepáticas que se da por la sepsis, con una bilirrubina mayor de 3 miligramos y pueden ser a veces con unas transaminasas que estén leve o moderada o normales, dependiendo, digamos, el cuadro, digamos, en el momento de la sepsis que tengamos, y un fracaso hepático en los casos graves y hasta la coagulación intravascular diseminada. Las manifestaciones neurológicas con las alteraciones de la conducta, las alteraciones del sensorio, hasta polineuropatías periféricas que se pueden dar en los pacientes. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico primero es la sospecha de ese síndrome séptico con ese proceso infeccioso, la demostración de la infección, que no en mucho tiempo lo tenemos, y ver, digamos, si hay una disfunción orgánica. Y llevar al diagnóstico, si tenemos el diagnóstico microbiológico, la toma de muestras, siempre es muy importante tener esto en la cabeza y presente, la toma de las muestras, digamos, de lo que nosotros estamos sospechando desde la clínica. Es muy importante saber que las etiologías pueden darse entre el 80 y 90% de bacterias y después se reparten entre los otros, y la mayor participación puede ser de bacilos gram negativos frente a bacilos gram positivos. Eso va a depender también de la institución y de la colonización que tenga. El diagnóstico del proceso inflamatorio, siempre observarlo al paciente, y más allá de todo lo que tengamos para poder hacer, uno tiene que saber que la fase del paciente y la parte semiológica no nos debe faltar nunca. Estos son los posibles focos, digamos, que podemos pensar en nuestros pacientes como un foco primario, como factores predisponentes que llevan a ese foco primario, y los microorganismos habituales. ¿Por qué les pongo esto? Porque hay un 30% de los pacientes que a veces no se identifica el foco, pero tenemos que trabajar, pero también tenemos ese 70% que sí. Entonces, los antecedentes también es muy importante tener en cuenta del paciente. Por ejemplo, podemos decir, tenemos un paciente en la terapia intensiva, como les va a decir el doctor Isa en un ratito, que lleva 72 horas, digamos, en asistencia ventilatoria mecánica y hace fiebre. Entonces uno dice, bueno, podemos estar sospechando de una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, esos son conceptos que uno también tiene que manejar, que hay infecciones que uno, digamos, se producen por la invasión propia de nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de estas disfunciones orgánicas? Desde lo cardiovascular, desde lo respiratorio, desde lo renal.
desde lo hematológico y de lo hepático, tenemos herramientas. Y acá es los conceptos que traemos de las primeras diapos de la parte del caso clínico. Tenemos el Q-SOFA, que es Quick SOFA, que es el rápido SOFA, porque el SOFA, digamos, lleva un poco más de tiempo. Y tenemos, digamos, que es la detección temprana, que es lo que podemos hacer en la sala de clínica médica, que lo podemos hacer en un dispensario, que lo podemos hacer en la guardia externa, que lo podemos hacer hasta en la misma casa, digamos, de nosotros, y tiene que ver con esto a nivel extrahospitalario, que es de uso de medios tanto extrahospitalarios y de urgencia. Y esto ya se definió en este consenso 3, que es tener dos Q-SOFA, o digamos más de dos, o dos, digamos, Q-SOFA, presenta una validez predictiva muy similar al del SOFA para la detección de aquellos pacientes con una sospecha de infección y con probabilidad de presentar una evolución desfavorable. ¿En qué consiste esto? En la frecuencia respiratoria, que tiene que ser más, igual o más de 22, un Glasgow que tenga, digamos, menor de 13 o igual a 13, y una presión arterial sistólica que sea menor o igual a 100 milímetros de mercurio. Entonces, decimos, con estos parámetros uno tiene la posibilidad de diagnosticar un peor pronóstico en nuestros pacientes si con dos de estos parámetros ya los tenemos detectados y son muy simples de visualizarlos, digamos, en la guardia. Y este es el score de SOFA propiamente dicho, que es lo que nosotros utilizamos en la terapia intensiva, que tiene que ver la PO2 con la FiO2, que sería la PAFI, que es, digamos, la parte respiratoria, las plaquetas, que tiene que ver con la parte hematológica, la bilirrubina, que tiene que ver con la parte hepática, la tensión arterial media, que tiene que ver con lo hemodinámico, la escala de Glasgow y la creatinina. Si nosotros vamos al peor de los panoramas, tenemos que todo esto nos dé 4 por, digamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 4, 24, ¿sí? Entonces, esto es el mayor escala de SOFA que uno tiene en los pacientes, y que eso significa que la morbilidad de nuestro paciente es altísima. Y eso se puede correlacionar. En el 2016 se publicó un artículo en Critical Care Medicine, donde habla del número de órganos en fallo y la mortalidad. O sea que el score de SOFA, si nosotros tenemos un órgano fallado, 2, 3 o 4, 5, como en este caso que dijimos tenemos los 5 órganos fallados, digamos los 6, tenemos una mortalidad del 86,1%. Eso, si lo correlacionamos con nuestro Apache, como habíamos hablado antes, y también nos da alto, la mortalidad de nuestro paciente es alta. Entonces nosotros tenemos que trabajar sobre la detección temprana para impedir este fracaso multiorgánico. Y este es un artículo muy interesante que se publicó en el 2017, donde habla que el SIRS es más sensible que el Q-SOFA para diagnosticar sepsis, y que el Q-SOFA es mejor y más sensible que el SIRS para predecir la mortalidad hospitalaria. ¿Qué quiere decir con esto? Que no tenemos que tomar solamente el Q-SOFA, que no tenemos que tomar solamente el SIRS, sino que el conjunto de las herramientas van a hacer que nosotros tengamos un mejor diagnóstico. Esto es un poco, digamos, para ilustrarle lo que acabo de decir en cuanto a la mortalidad, lo que está hacia el lado izquierdo que favorece el Q-SOFA, y esto en cuanto a la sensibilidad para el diagnóstico de la sepsis, que lo que está hacia el lado derecho, digamos, tenemos mayor favoreciendo el SIRS para la sensibilidad del diagnóstico de sepsis. Entonces, ¿qué marcadores infecciosos y de sepsis tenemos? Bueno, es como este cartel. Tenemos múltiples variables y no sabemos para dónde ir. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta los marcadores de infección, como la PCR, la procalcitonina, que son utilizados, digamos, en muchos medios, en algunos hay, en otros no, pero tenemos que acudir a la utilización de estos. Los marcadores de la sepsis, digamos, cuáles son los que pueden aumentar o no, como dijimos anteriormente, no en todos lugares se pueden medir citoquinas, pero digamos en algunos sí, y cuáles son los otros mediadores que podemos llegar a medir y que nos pueden llegar a servir en el contexto general. Pero los biomarcadores que nosotros decimos, bueno, pero algo práctico para la vida diaria, es la acidosis metabólica, el lactato, que es parámetro indicativo de hipoxia tisular, que se puede asociar a mayor mortalidad, es un marcador pronóstico, pero no tiene que ser el único, ¿sí? Ningún marcador ha alcanzado tanto la especificidad y sensibilidad suficiente para el diagnóstico de sepsis, marcador de forma individual. Lo ideal siempre es tener el conjunto de los marcadores que nos va a llevar a mejor diagnóstico con mayor especificidad y sensibilidad.
La procalcitonina, digamos que estos son los parámetros que uno tiene que tener en cuenta, digamos, para ir de bajo, moderado o alto, y cuando tenemos una procalcitonina mayor de 10 nanogramos por mililitro, sabemos que podemos estar en presencia de una sepsis bacteriana y un shock séptico. Digamos, siempre esto teniendo en cuenta que la procalcitonina nos marca un parámetro de sepsis bacteriana. Las consideraciones de la procalcitonina, digamos que tampoco nos tenemos que decir si no tenemos procalcitonina no podemos hacer diagnóstico, no, porque digamos podemos hacer diagnóstico, pero hay que tener las consideraciones en qué pacientes lo vamos a medir, porque no es un método barato, y en qué pacientes, digamos, no vamos a tener ningún tipo de correlación de esto, como por ejemplo saber si son pacientes que están con pancreatitis, con transfusiones de granulocitos, con golpes de calor, con carcinoma pulmonar de células pequeñas, nos van a dar alto, entonces tenemos que saber también interpretar el momento y el valor de la procalcitonina. La proteína C reactiva, que digamos tiene alta sensibilidad con una rápida determinación, pero tiene limitaciones en el tiempo, se eleva recién entre las 6 y las 8 horas. Y también tenemos, por ejemplo, las plaquetas que pueden estar en la sepsis tan elevadas o pueden disminuir cuando ya hay ese freno medular por la sepsis, ¿no? Entonces también son las plaquetas son un reactante de fase aguda y también se pueden considerar como un biomarcador. Entonces, teniendo todo esto, definiciones, fisiopatología, digamos, y todo lo que es los diagnósticos que no sabemos para dónde ir, ¿qué tratamiento vamos a instaurar al paciente? Lo primero que tenemos que definir es si nuestro paciente está con sepsis, está con un shock séptico y si nuestro paciente tiene una disfunción, digamos, orgánica. Y ese tratamiento tiene que ver con quién es el paciente, cuándo se lo tenemos que instaurar y dónde se lo tenemos que instaurar. Y el tratamiento debe iniciarse en el momento y en el lugar en el que se detecta o se sospecha la presencia de una sepsis, no esperar hasta que pase a terapia intensiva. Si yo lo detecto en la guardia externa, tengo que empezar el tratamiento. Si yo lo detecto en la sala de clínica o en quirófano, tengo que empezar el tratamiento. Eso es fundamental porque, digamos, es la hora de oro, ¿sí? Y para eso tenemos que tener en cuenta 3 pilares: el tratamiento antibiótico, las medidas de soporte y el control de foco. En cuanto al tratamiento de la sepsis y esos pilares con respecto, digamos, al foco, a la infección, saber que antimicrobianos, digamos, drenaje quirúrgico, recambio de dispositivos o catéteres que se necesitan, es fundamental, digamos, esto. Un tratamiento precoz en la primera hora, si tenemos el diagnóstico. Si desconocemos el patógeno, también tenemos que instaurar el tratamiento empírico, que esto va a estar relacionado con el origen, el foco, los factores de riesgo del paciente y que sea correcto o acertar para que dependa digamos, el tema de su supervivencia. Y esto es un trabajo de Kumar muy interesante del 2006, donde decía que el shock séptico, cada hora de retraso en la administración de antibióticos eficaces condiciona un aumento progresivo de la mortalidad de nuestros pacientes. Entonces, la hora de detección, la obtención de los cultivos y que la obtención de hemocultivos no sea un parámetro de decir tengo que esperar para la instauración de antibióticos. No, se pueden tomar los hemocultivos, hay algunos lugares que posiblemente no haya para poder cultivarlos tempranamente, pero se toman esos hemocultivos, se esperan y digamos, se da inmediatamente el tratamiento antibiótico. No tengo forma de tomar hemocultivos porque tengo que esperar, porque depende, digamos, la idiosincrasia de cada lugar. Tenemos que empezar con el tratamiento empírico, digamos, a pesar de todo. Esto es un poco de los tratamientos antibióticos sin foco, digamos, digamos que no tengan un foco, que tengan un foco desconocido, que esto puede ir variable. Esto, digamos, una recomendación que dio el Ministerio de Salud de la Nación hace 2 años atrás, que esto puede cambiar totalmente en cada institución porque tiene que ver con respecto, digamos, a lo que cada institución maneje el protocolo, digamos, de acuerdo a los comités de infectología que tengan, de las neumonías adquiridas de la comunidad con riesgo de pseudomonas o sin riesgo de pseudomonas, la sepsis de origen urológico, la sepsis de origen abdominal, ya sea nosocomial, por ejemplo, cuando tenemos una peritonitis postoperatorio terciaria. No me detengo en esto porque si no se hace muy largo y aparte que da para toda una charla. Después tenemos los parámetros de hipoperfusión tisular, que
forma parte de un pilar básico, que esto, digamos, nos basamos mucho en la campaña Sobreviviendo de la Sepsis del 2017, que tiene que ver con la oxigenoterapia temprana, con la ventilación mecánica. No solamente la ventilación mecánica va a ir a los pacientes que tengan una PO2 baja o una saturación baja. Muchas veces estos pacientes en shock séptico, que a lo mejor su sepsis no es pulmonar, es de otro foco, son pacientes que están en shock séptico y necesitamos ahorrar ese 30% del consumo de oxígeno que tienen los músculos respiratorios justamente para, digamos, tenemos que ventilar para evitar ese consumo y ahorrarnos ese catabolismo que marcan. Entonces, no siempre, digamos, ventilación mecánica significa que vamos a ventilar a un paciente porque tiene una PO2 baja o porque satura mal, sino porque puede estar en shock séptico. La infusión de volumen precoz, digamos que esto también tiene todo una cuestión, digamos, en cuanto a la forma de administración. Lo que se plantea en la campaña Sobreviviendo a la Sepsis es que son los 30 mililitros kilo del bolo, digamos, de infusión sobre todo de solución fisiológica versus Ringer, tener en cuenta, digamos, la hiperlactacidemia que puede, perdón, la hipercloremia que puede producir la reanimación frecuente con solución fisiológica. La terapia con fluidos, que es toda una controversión, digamos, y lo que está bien explicado en la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, no recomienda la albúmina. El manejo de la presión arterial, digamos que tener en cuenta que los órganos se perfunden con una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, el tratamiento precoz con los vasopresores, y estos vasopresores, digamos, la recomendación digamos, y la evidencia clase 1A es la noradrenalina para los pacientes con shock séptico. Después tenemos como la dopamina, la adrenalina, la fenilefrina, y ahora hay, digamos, trabajos que salen que esta interacción entre noradrenalina y vasopresina también sería muy, muy importante y que no nos permitirían, digamos, extendernos a tan prolongado el uso de noradrenalina. Pero bueno, hoy sigue siendo como primera medida la noradrenalina. Y dentro de las drogas inotrópicas tenemos como la dobutamina, los inhibidores de la fosfodiesterasa, la mirprinol y el levosimendan, que van a ir muy determinados al componente cardiovascular que tenga el paciente y son, digamos, de uso con mucha seguridad que tenemos que tener y con un monitoreo estricto desde el punto de vista hemodinámico. Entonces, resumiendo, el tratamiento cuando el paciente ingresa a la terapia intensiva, un catéter venoso central, esta sonda vesical para medir marcadamente el ritmo diurético, la monitorización, la frecuencia respiratoria, cardíaca, la tensión arterial, la saturación, la presión venosa central, que es todo un tema también controvertido porque una presión estática, la diuresis y un catéter arterial que podemos tener también la fleximetría, la parte de la onda de pulso. Estos serían los parámetros a tener en cuenta como objetivos en la primera hora. La evaluación clínica del paciente, si está, digamos, cuando ingresa, estas variables si tienen que ver con la taquicardia, con la hipotensión, con el examen físico habitual, ver la evaluación de la ingurgitación yugular, el estado de hidratación del paciente, la frecuencia respiratoria, la ocultación torácica que tiene, y las 3 ventanas que hacen a la perfusión tisular, la alteración de la conciencia, la perfusión de la piel y la oliguria. Cuando esto se entabla, cuando esto ya lo tenemos en el paciente, es porque hemos perdido bastantes horas y son pacientes que ya hemos visto todo lo que vimos anteriormente en cuanto a lo que está pasando en su mitocondria, ¿sí? Entonces, cuando un paciente, digamos, ¿qué hacer a la entrada ante un paciente que tiene sospecha? Digamos, lo que dijimos anteriormente, nada más que esto ya está puesto como pruebas complementarias que tenemos que pedirle, digamos, es como, digamos, armar como un checklist, digamos, de lo que tenemos que hacer el ABC de nuestros pacientes, digamos, sépticos, los parámetros de laboratorio que tenemos que tener en cuenta, la iniciación de la antibiótico-terapia en tiempo y forma, y las medidas de reanimación básica. Esto, muchas de estas cosas ya se pueden hacer antes que ingrese a la terapia intensiva, ¿sí? Entonces esto es un resumen de muchos trabajos de reanimación precoz de los pacientes que, digamos, van a escuchar hablar de Rivers, del PROCES, del ARIS, donde marcan que en un momento dado se tenían muy en cuenta la presión venosa central en el 2001, después en el 2014 y el 2015 la presión venosa central pasa a ser un parámetro muy estático y esto, digamos, no nos da, digamos, mucha información. Tener en cuenta lo que hace la presión, digamos, venosa central y la
presión de Wedge, que hace, digamos, la medición de la precarga, y son muchos los factores que pueden influir en esto. Estos, digamos, parámetros hacen, digamos, que tengamos no una correlación, digamos, tan fidedigna cuando uno va a medir la presión venosa central en los pacientes con shock, porque, digamos, sabemos que es de 8 a 12 milímetros de mercurio, pero son variables que son muy estáticas y que tienen muchas limitaciones, por ejemplo, en pacientes obesos, en pacientes con EPOC. Entonces, una PVC baja no quiere decir que haya que reanimarlo indiscutidamente con fluido, no, hay que ser muy cuidadoso con ese monitoreo, y esto es un poco lo que les quería, digamos, mostrar de la bibliografía, que el uso de la PVC para guiar la resucitación con fluido no está justificada hoy como se justificaba antiguamente en el 2001. Estos son los trabajos donde aclaran que no hay una P significativa, digamos, la reanimación con fluidos guiados bajo la PVC. Hay muchos trabajos que después seguramente el doctor Isa les va a comentar, que sí tienen relación de la PVC versus la medición de la vena cava inferior, y que sí la vena cava inferior tiene a través de ecografía un parámetro muy importante. Estos son los trabajos donde no recomiendan, digamos, el uso de la presión venosa central para optimizar, digamos, la respuesta con los fluidos. Tener en cuenta la falla de órganos, que es lo que tenemos que hacer con el soporte de funciones orgánicas de cada uno, digamos, tanto de lo respiratorio, renal, de la coagulación, cuando hay que administrar plasma, plaquetas, la nutrición, digamos, enteral, parenteral o mixta desde el día 0, y el metabolismo, una de las, digamos, muy destacado, que es la mantención de la glucemia menor de 180 miligramos por decilitro, que es también un parámetro de disminución de la mortalidad de los pacientes. El destino del paciente, digamos, la mayoría de estos pacientes que están con faltas multiorgánicas terminan en terapia intensiva. Esto es un cuadro para que ustedes después lo vean, que es del consenso más chileno de la sociedad chilena, en cuanto en realidad es un checklist que ellos hacen, digamos, de los pacientes que ingresan a la guardia externa y que terminan en terapia intensiva, que está muy útil, y que en los centros donde uno no lo tenga, digamos, lo puede empezar a administrar. Recordar siempre que es un paquete de medidas como indicador de procesos, digamos, para poder diagnosticar cualquier patología, y más en este caso la sepsis, que lleva una mortalidad muy alta, con un diagnóstico rápido, con un tratamiento temprano y efectivo, revisar las causas permanentemente, el soporte y monitoreo permanente, buscar los factores que llevaron a esa sepsis, un problema de incidencia elevada, con una causa muy alta de mortalidad que se va incrementando día a día y que requiere un tratamiento enérgico y precoz en todas sus variantes o vertientes, y que las primeras horas son cruciales para evitar la progresión del síndrome séptico y mejorar la supervivencia de los pacientes. Y bueno, esperaremos hasta el 2030, que se va a dar las nuevas definiciones de sepsis, que seguramente van a incluir a todo lo que es la pandemia. Perdón por haber ido un poco rápido, pero el doctor Pagliaroni me dio un tema muy amplio, que creo que hay que darlo como en dos charlas, y nunca hay que tener miedo cuando sabemos que las cosas se están haciendo correctamente, aún tengamos poco, digamos, métodos complementarios o dispongamos de pocas cosas, pero el conjunto de las variables es lo que nos va a hacer a que nosotros podamos tener un mejor diagnóstico en nuestros pacientes. Muchas gracias, Dani. Gracias, profe. ¿Alguna consulta? Gracias, profe. No puedo salir de la presentación. ¿Cómo hago para...? No sé por qué me cuesta tanto todavía, porque soy más vieja que ustedes, por eso me cuesta tanto. Ahí está. Ahí salí. De seguir presentando en la pantalla. Abajo cuando dice chat, ahí tenés que pasar acá. Así no le hago perder más tiempo a Martín, pobre. Bueno, no. Bueno. Ahí está. Ahí está. Bien, bueno. ¿Ninguna consulta para la doctora? O Bastante no claro. entendieron nada, o se cansaron de mi voz. Bueno, perdón por lo extenso. Lo único Creo que fue rápido, pero fue muy claro también. Lo básico es que nunca pierdan la clínica,
digamos, el concepto de lo clínico y saber que cuando uno llega, digamos, a lo macro, es porque hay muchas cosas que pasaron internamente en nuestras células, en nuestro tejido, en nuestro endotelio. Entonces que hay que ser muy, muy enérgico en esto, pero nunca perder el concepto de la clínica y los antecedentes del paciente que nos dan muchísima información, digamos, de todo. Bueno, le damos la posta a Martín entonces, cuando quiera. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a vos, Dani. Gracias, profe. A usted, profe. Gracias, profe, muy claro. profe. Gracias, profe. Hola, ¿cómo están? Johnny, ¿me escuchan? Sí, ahí se te escucha bien, Martín. Bueno, se ve la pantalla, también tengo un poco de paciencia, que esto no es mi fuerte, pero bueno. vamos a Sí, sí, se ve tratar. bien. Bueno, cuando quieran, arrancamos un Bueno, poco. sí, sí, ahí está el doctor Martín Isa, él es el jefe de la terapia en la clínica regional de Sur de Río Cuarto. También un colega acá que hacemos que el módulo genere un poco más de espacio y amplitud dentro de la provincia. Ya tuvimos el disertante de Río Tercero, ahora tenemos Río Cuarto, y ya nos va a tocar también Villa María y otras ciudades, para hacerlo un poquito más federal dentro de la provincia. Ya. Así que bueno, cuando quieras, Martín. Bueno, muchas gracias, Jonathan, Daniela, por la invitación y poder participar y mostrar un poco lo que estamos haciendo desde Río Cuarto. Soy el coordinador de la terapia intensiva de la Clínica del Sur hace ya aproximadamente 11 años y bueno, estamos trabajando bastante intensamente. No, voy a dejar de sacar mi cámara para que me permita un poco mejor. Básicamente lo que les voy a mostrar es nuestro trabajo que estamos haciendo ya hace un tiempo largo atrás, sobre todo trabajo coordinado en equipo, que nos ha permitido tener, la verdad que resultados satisfactorios. Todos los datos y todos los ejemplos que voy a estar dando en este rato, no los voy a cansar, es algo corto, es algo dinámico. Básicamente son patologías respiratorias relacionadas con COVID-19, ya que desde hace 2 años atrás la terapia intensiva nuestra, que consta de 14 camas, se abocó, como decía, prácticamente a la atención de este tipo de pacientes, que desde hace 2 años para acá nos vimos desbordados por la cantidad de casos. Y el año anterior, o sea, 3 años, el 2017, 2018, nos vimos también bastante complicados y desbordados por casos de gripe A, de H1N1, motivo por el cual nos vimos también que en cierta forma nos benefició para encarar la patología de COVID-19 con todos los casos que tuvimos. En un momento del 2018 tuvimos todas las salas llenas de pacientes pronados, ventilados con H1N1. Nos permitió tomar después conducta en base a eso en estos años siguientes. Bueno, vamos a empezar a hablar de neumonía grave de la comunidad. No voy a dar muchos conceptos, lo pueden buscar en distintas guías, en distintas actualizaciones que va a ser mucho más claro de lo que yo les pueda decir. Sí que es la causa número 1 de muerte, de etiología infecciosa a nivel mundial, y la tercera luego de la enfermedad cardíaca y cerebrovascular a nivel mundial. ¿Sí? Esto lleva aparejado el altísimo costo a nivel de la salud pública y a las instituciones privadas, ¿sí? Con las secuelas en la población que esto genera y la incapacidad posterior, ¿no? Clasificaciones, no me voy a detener mucho, sí vamos a presentar alguna serie de clasificaciones como para que sepan
cómo lo vamos a clasificar, qué vamos a tratar y dónde lo vamos a tratar al paciente. Este es el puntaje de Kurz de acuerdo al estado de conciencia, al valor de la urea, de la frecuencia respiratoria, de la presión sistólica, de la tensión arterial, perdón, y de la edad, ¿no? Punto de corte mayor o menor a 65 años, y de acuerdo a eso vamos a tener, ¿sí? De acuerdo al puntaje que establezcamos, el porcentaje de mortalidad, si va a ser de bajo riesgo, de alto riesgo, y si el tratamiento lo vamos a hacer en forma ambulatoria, lo vamos a hospitalizar. ¿Dónde lo vamos a hospitalizar? ¿En sala común? ¿En terapia intensiva? Bien, esto es uno de los scores que vamos a utilizar para poder llevar adelante el tratamiento del paciente. Puntos claves. A ver, puse la foto, independientemente del cura Brochero, ¿no? Ya que estamos en la zona acá de Córdoba, puse esta imagen como para, tengamos como ejemplo. Desde hace 10 años, yo me recibí a los 24, tengo 47, empecé a trabajar en terapia intensiva en el 2001, más o menos, 2000, 2001. Y no hay otra forma de trabajo así, trabajo en equipo, en conjunto. ¿Sí? Cuando llega el cura Brochero atrás de la sierra, ¿qué tuvo que hacer? Estar en la zona, ¿sí? Conocer la zona. Pero estar en la zona es en la terapia intensiva. Estar en la terapia intensiva, recorrerla, ¿sí? Conocer la zona donde estábamos trabajando. ¿A qué me refiero en la zona en ese sentido? En la bacteriología, ¿no? ¿Cuáles son los gérmenes predominantes en nuestra sala, ¿no? En nuestra terapia intensiva? ¿Qué hizo el cura? Llegó a una zona árida, difícil, trabajó en conjunto con los pueblerinos de la zona. Nosotros en nuestra terapia intensiva queremos conocer, como decía la bacteriología, y trabajar en conjunto, amigarnos bien con el infectólogo, con nuestra bacterióloga, digo bacterióloga porque tenemos una bacterióloga, con la gente de enfermería y con los kinesiólogos. Nos vamos a detener acá porque la verdad que en estos últimos 2 años de trabajo intensivo en patología respiratoria, la bacterióloga, la doctora que trabaja con nosotros y los kinesiólogos prácticamente nos han hecho todo el trabajo en la terapia intensiva, junto con la enfermería, ¿no? Por eso el ejemplo de la foto independientemente de todas las creencias, todo del cura que llegó a la zona árida, trabajó con los pueblerinos, conoció la zona, y bueno, los resultados fueron muy favorables. Es la única forma de concebir el trabajo en terapia intensiva hoy en día, ¿no? Conocer la zona. Bueno, esto, yo ahora después voy a hablar de lo nuestro, sobre todo voy a pasar datos nuestros. Esto es algo que todos los van a encontrar en la bibliografía a nivel mundial, extraídos de datos de los tratados de medicina interna, de los tratados del Mandel, y lo vamos a encontrar en distintos tipos de bibliografía que todos podemos acceder, lo voy a pasar medio rápido. Porcentaje de casos, de número de casos, obviamente se lo lleva el neumo, pero, repito, a nosotros nos llevó más de 10 años, 11, conocer la bacteriología de nuestra institución, favorecido por 2 o 3 cosas que yo les voy a mostrar en unas imágenes más adelante, ¿no? Bien. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Vamos a ver un caso de un paciente que, disculpen la desprolijidad de las imágenes que vienen después, porque fue esto de la semana pasada. Obviamente que el diagnóstico es clínico, ¿no? Por síntomas y signos que presenta el paciente. Imágenes discutibles, ¿sí? Podemos tener radiografías, ¿sí? Podemos tener radiografía, podemos tener tomografía, o bien, desde hace un tiempo atrás, nosotros hace 3 años que trabajamos formamos parte de la Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica e incorporamos a nuestro servicio la ultrasonografía, ¿sí? A nivel pulmonar y sobre todo para el monitoreo hemodinámico, ¿no? No invasivo o mínimamente invasivo, lo cual nos permitió hacer un quiebre en el manejo de nuestro paciente crítico, sobre todo a través de la utilización del monitoreo hemodinámico desde el punto de vista cardiovascular, ¿sí? Profe, Sí. una consulta, pero por ejemplo, en cuanto al ultrasonido, el gol estándar en tórax sería una tomografía si es que hay acceso a la misma, digamos. Es rápida y es muy efectiva. Perfecto. Vayan parándome, vamos interactuando, que está bueno así. Sí. El gol estándar en estos, obviamente, que es la tomografía. Sé que hay módulos que con el doctor Brizuela del Hospital Misericordia, que es el jefe de la terapia intensiva del sanatorio de Río Ceballos, y con la doctora Longo formamos parte de la sede de Córdoba. Y se formó el módulo de ultrasonografía en pregrado.
Es cierto, el gol estándar en pulmón es la tomografía. La ultrasonografía pulmonar, en el 2011 todavía en Harrison, el Tratado de Medicina Interna, uno de los encabezados del Harrison Tratado de Medicina Interna, decía que el pulmón era un obstáculo para ultrasonografía. Pocos años después, el doctor Lichtenstein saca un libro, ¿sí? Saca un libro que prácticamente es todo de pulmón, que demuestra que hay artefactos, hay elementos que nos permiten, yo les voy a mostrar imágenes de ultrasonografía, sobre todo transesofágica, lo que desarrollamos nosotros hace ya de octubre del año pasado acá en la clínica, con una sensibilidad y una especificidad para pulmón que es prácticamente arriba del 90%. Inclusive comparado con la radiografía, ¿sí? La ultrasonografía pulmonar comparado con la radiografía es más sensible. Permite diagnosticar. No me voy a detener mucho en esto porque la verdad que uno lo desarrolló y lo aplica mucho en los diarios, ¿sí? En la ultrasonografía. Permite, antes de que aparezca en la disnea, en el paciente crítico, ya aparecen signos en la ultrasonografía pulmonar que nos permiten adelantarnos. Por ejemplo, en las líneas B, que se llaman el cola de cometa, que ya en alguna oportunidad ya lo van a poder desarrollar, que es la presencia de edema intersticial. Después se buscará etiología, ¿no? Pero está buena la pregunta, sí, está buena. Diagnóstico clínico, imágenes y por imágenes. Sobre todo, tomografía. Nosotros, por ejemplo, hoy en la clínica el tomógrafo estaba fuera de servicio. Radiografía en un paciente ventilado, una imagen estática, una postal de lo que ya pasó, nos sirve, lo usamos. Ecografía es un método no invasivo, no lo irradiamos, lo podemos hacer, es algo dinámico que lo podemos hacer al lado de la cama y todas las veces que queramos. Contamos con 2 ecógrafos portátiles, la verdad que las imágenes son fantásticas, yo se las voy a mostrar después. Aproveché para guardar algunas imágenes y se las voy a pasar. La ventaja que tenemos es de disponer de esos equipos y la ventaja que tenemos, sobre todo, la parte de bacteriología. Muy fuerte la bacteriología nuestra, que del 2017 en adelante, les voy a mostrar unas imágenes, podemos contar con un método de diagnóstico que es el FilmArray, que tiene es un distintos tipos de paneles que le mandamos, sobre todo el respiratorio, que en un par de horas tenemos el diagnóstico microbiológico del germen causante de la patología. Calculen, sospecha clínica con alguna imagen y el diagnóstico bacteriológico en menos de un día, y la verdad que la resistencia bacteriana a los antibióticos es muy baja, el diagnóstico certero es mucho más elevado y la verdad que los resultados son mucho mejores. Bien, no los quiero cansar. El tratamiento después de esto va a depender obviamente de la bacteriología que tengamos nosotros en nuestro lugar. Lo paso rápido, va a quedar ahí guardado, hay distintos tipos de tratamiento. Sobre todo, a ver, de acuerdo a lo que que tengamos nosotros en nuestra institución. Sí, la gente de Estados Unidos tendrá sus gérmenes predominantes, en Buenos Aires una cosa, en el mismo Río Cuarto, en la terapia intensiva del hospital es distinto a la bacteriología nuestra. Obviamente que el tratamiento va a ser distinto, no podemos valernos de esto. Esto es una guía, obviamente, ¿no? Perfecto, le voy a contar un caso clínico, esto es de la semana pasada. 54 años, ingresó con insuficiencia respiratoria aguda, deterioro del sensorio, le hicimos una tomografía de tórax, que ya ahora se lo voy a pasar, tiene sonido ambiente, porque esto fue, lo cargué ahora, como me pareció interesante compartirlo con ustedes. A ver, la mayor parte de nuestros pacientes, que yo los casos que les voy a contar, como le contaba a Daniela y a Jonathan hace un rato, vamos a presentar un trabajo dentro de poco, que son de pacientes traqueotomizados en decúbito prono por 72 horas. La mayor parte de nuestros pacientes que ingresan con insuficiencia respiratoria vienen con compromiso pulmonar bilateral, con tomografías muy parecidas a las que yo les voy a mostrar ahora. Ingresan prácticamente todos con distrés respiratorio, insuficiencia respiratoria, compromiso 4 cuadrantes, los 2 pulmones. Lo intubamos en forma precoz, detección precoz, intubado en forma precoz, traqueotomizado en forma precoz,
no llegamos, en COVID hablo, ojo, en COVID, no llegamos a más de 72 horas de que esté el paciente que lo traqueotomizamos, ¿sí? Particularmente este paciente, lo que hicimos es intubarlo, lo traqueotomizamos y lo pusimos en decúbito prono. ¿Por qué hacemos eso? Notamos que el porcentaje dentro de todo el tratamiento, el paquete global de todo, ¿no? Pudimos bajar la mortalidad con la ventilación mecánica precoz, la traqueotomía precoz, con todos los cuidados, ¿no? En pacientes COVID, desde un 80 a un 20%, y después voy a mostrar los números en una hoja al final, ¿no? Con el SATICU. Bien, ingresa, lo intubamos por el compromiso pulmonar, deterioro del sensorio, hicimos una tomografía de tórax. Queda intubado después de esto. Perdonen el sonido ambiente, pero bueno, esta es la tomografía de nuestro paciente, ¿sí? Entonces 5 y 8 son negativos. Compromiso pulmonar bilateral, insuficiencia respiratoria. Creo que nadie va a dudar en que este paciente con deterioro del sensorio, compromiso hemodinámico y pulmonar bilateral, nadie va a dudar de ponerlo en asistencia respiratoria mecánica. Esto fue el martes pasado, Martes pasado. Intubamos, dijimos, siempre lo dejamos en decúbito prono por 72 horas, no es un tema de discusión ahora. Decúbito prono por 72 horas, ya lo llevamos haciendo en más de 100 pacientes. Lo despronamos y le hacemos traqueotomía. ¿Por qué, dije yo, por qué en el grupo nuestro, por qué no lo traqueotomizamos precozmente? Es una de las medidas de prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Notamos que sí, disminuimos los procesos infecciosos asociados a la ventilación mecánica, sí. Así que dijimos, bueno, con todos los cuidados, ¿por qué no lo traqueotomizamos primero y lo pronamos después? Así lo hicimos. Martes pasado, 72, o sea, martes pasado. Bien, disculpen, muy sensible esto. Este es el video del paciente, traqueotomizado, en decúbito prono. ¿Sí? ¿Se ven bien, no? Las imágenes. Perfecto, profe. Traqueotomizado en decúbito prono. Un hueco bastante importante, un espacio bastante importante entre la frente y entre el hombro del paciente, 54 años, decúbito prono precoz, en menos de ingreso lo intubamos, traqueopercutánea precoz, guiada previa descripción zonoanatómica de la zona donde vamos a punzar. El procedimiento nos lleva aproximadamente, ya llevamos más de 102 pacientes haciendo este procedimiento, lleva aproximadamente no más de 30 segundos, un minuto, percutánea precoz, bien fijada la tráquea, como vemos en el lugar, acá en una piel, una incisión de menos de 1 centímetro, ventilado de forma precoz. Esto fue el martes pasado. Bien. Manejo bien esto, disculpen la desprolijidad. Vamos para el otro lado. Martes pasado, 72 horas en esta posición. ¿Sí? Bien. 3 días después, el paciente, le apagamos los bloqueantes porque están sedados, anestesiados y con bloqueantes neuromusculares. Ni bien pasan 72 horas, los despronamos, le apagamos los bloqueantes neuromusculares y queda con seda, sobre todo con... estamos utilizando mucho la dexmedetomidina, que es un bloqueante alfa, que provoca sedación, analgesia y ansiolisis a nivel central. El paciente luego 72 horas, martes, o sea, jueves, martes, miércoles, jueves, viernes, estaba en estas condiciones. Despierto, traqueostomizado. Lo que vemos ahí en ese sector son las secuelas, las marcas en la piel, un paciente con una obesidad mórbida. Bien, esto fue 72 horas después. Esto fue el sábado pasado. ¿Sí? Viernes, sábado pasado, sentado, traqueostomizado, sentado, ya desconectado, el tráqueo en T, ventilando solo en forma espontánea. Obviamente con la miopatía del paciente crítico, por los bloqueantes neuromusculares, por la afección del pulmonar, por la afección del virus en sí, ¿no? Pero básicamente, ¿qué quiero dejar reflejado en este caso? Neumonía grave, conducta terapéutica precoz, rápida, diagnóstico temprano, ¿sí? De insuficiencia respiratoria y las medidas, sobre todo, de la ventilación mecánica precoz, y una de las medidas, discutible o no, la traqueotomía percutánea. Precoz, tardía, los días. En principio salió algo a nivel del Ministerio de Salud, no hacer antes del día 21 la traqueotomía,
notamos que empezamos a hacerla al día 14 con mejoría en la supervivencia, menor cantidad de utilización de drogas, o sea, de sedación y analgesia bloqueantes neuromusculares, sobre todo las benzodiazepinas, que aumentan la mortalidad a nivel sistémico, ¿no? Notamos que haciendo la traqueotomía antes, los despertamos antes, le apagamos la sedación antes, los bloqueantes neuromusculares antes, con menor mortalidad, ¿no? Y hasta que llegamos, dijimos que, bueno, traqueotomía precoz, sí, no lo discutimos más. ¿Cuánto? Al tercer día o al cuarto, de acuerdo a cómo venga evolución del paciente, obviamente. Eso es lo que estamos haciendo, lo vamos a presentar dentro de poquito en la asociación, y que con muy buenos resultados. Si hay gente de Río Cuarto en la audiencia y quiere, cuando anden por acá visitando la familia, bienvenidos. Creo que veo que algunos apellidos míos conocidos en ser de acá. Bienvenidos acá a nuestra terapia, a participar, con mucho gusto lo vamos a estar esperando y compartiendo con todo lo que podamos colaborar. En este tipo de pacientes, nosotros al tercer, cuarto día, ya en forma prácticamente rutinaria, los kinesiólogos, que su tarea es invaluable, le toman un lavado broncoalveolar, un mini lavado broncoalveolar. Lo mandamos al FilmArray, que es un proceso específico nuevo que lo estamos usando desde el 2017, en menos de una hora en una hora o en el transcurso de la tarde tenemos el diagnóstico bacteriológico. El cultivo para la sensibilidad bacteriana llega a las 48-72 horas, pero sabiendo ya la bacteriología que tenemos, el tratamiento de antibiótico prácticamente está dirigido después de eso. Eso es prácticamente lo que... a ver, los conceptos, las cosas los pueden encontrar en los libros. Yo le quiero transmitir lo que estamos haciendo actualmente en nuestra terapia intensiva, ¿no? Bien. Posteriormente, si se prolonga la estadía del paciente en terapia intensiva, ventilado, pasamos a uno de nuestros peores enemigos, que es la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Bien, perdón, es la computadora de mi hija y me cuesta bastante manejarla. La neumonía asociada a la ventilación mecánica es costosísimo desde el punto de vista económico y sobre todo de la vida del paciente. El 80% de los episodios de neumonía en las instituciones se producen cuando el paciente tiene una vía aérea artificial o está instrumentalizada, ¿sí? Por eso tratamos nosotros de, en forma preventiva, realizar la traqueotomía. Ya no conseguimos casi, en nuestra institución, ojo, en nuestra institución. ¿En qué nos basamos? En todos estos 3 años últimos, con el 2018 con H1N1 y el 2020-21 con el tema de COVID. Prácticamente al tercer, cuarto día, traqueotomía percutánea precoz, guiada por ultrasonografía, de previa descripción anatómica de la zona donde vamos a punzar. El 80%, como decía, como dice el slide, los episodios de neumonía nosocomial se producen en pacientes con la vía aérea artificial. Por eso tratamos de sacarlo cuanto antes de eso, ¿no? Y es la segunda complicación infecciosa con frecuencia en nuestro medio hospitalario. Bien. Signos clínicos, bien, no ayudados en complemento con las imágenes, vamos a decir que sí, que bueno, aparecen fiebre, leucocitosis, secreciones purulentas, deterioros de la oxigenación y los signos a nivel de imágenes. Nos guiamos, no los quiero cansar con la ultrasonografía, ahí vamos a mostrar imágenes, pero es algo dinámico al lado de la cama del paciente con signos clínicos que son una alta y una elevada sensibilidad y especificidad, y algo dinámico que comparado con la radiografía, y aparte que no lo podemos mover mucho para hacer una tomografía al paciente. La verdad que es muy, muy práctico. Los cultivos para diagnóstico clínicos, el lavado broncoalveolar o el mini lavado broncoalveolar, la sensibilidad y especificidad, bueno, rondan el 51 y 71% respectivamente. La prevención. Tratamos de que la ventilación con presión positiva, con mucho cuidado en los pacientes en COVID, o para evitar la aerosolización. No todo el que entra a nuestra terapia intensiva lo intubamos, lo ventilamos, traqueotomizamos a precoz. Podemos
si las condiciones clínicas del paciente lo permiten, utilizar un sistema de ventilación no invasiva con la máscara con helmet, que es una escafandra. No tengo imágenes, pero la verdad que hemos tenido una experiencia bastante importante y unos resultados dentro de todo favorables, que es un modo de ventilación no invasiva. Bien, si la vía aérea está instrumentalizada, ya sea con intubación orotraqueal o traqueotomizado, la aspiración continua de secreciones a nivel subglótica, contamos con eso. Los sets de traqueostomía nuevos, sobre todo el TRACOE, ya viene con eso, así que lo realizamos. La decontaminación de la vía digestiva también lo estamos realizando. Y sobre todo, si el tercer punto que marca acá, el protocolo de tenemos que tener, cada institución, cada terapia intensiva tiene que tener un protocolo de y probar si las condiciones clínicas del paciente, la estabilidad hemodinámica, la oxigenación, los parámetros ventilatorios, lo permiten todos los días, ¿sí? Así como revisamos el esquema antibiótico, ¿sí? Todos los días, hacer una vacación de sedación y analgesia, ¿sí? Apagar la sedación, la analgesia, y evaluar si podemos detectarlo del respirador del paciente. Repito, la traqueotomía percutánea precoz, tercer, cuarto día, quinto a lo sumo, nos está permitiendo esto, ¿sí? El paciente que le mostré, lo traqueotomizamos, lo pusimos de decúbito prono, al tercer día ya estaba sentado, lo estábamos movilizando. En comparación con otra mujer mucho más joven, 10 años más joven, la intubamos, 3 días pronada, al tercer día le hicimos la traqueotomía, y después le apagamos la sedación y analgesia. Y nos está costando muchísimo, con los mismos parámetros ventilatorios, los mismos volúmenes, todo, ¿no? Se nota la diferencia, lo estamos viendo. Con gusto voy a compartir con ustedes, les paso después mi dirección o les paso los resultados del trabajo que estamos realizando. Sobre todo, los protocolos de TET, la asistencia respiratoria mecánica, el paciente que tiene instrumentalizada la vía aérea, es importantísimo. Menor tiempo de sedación, analgesia, de benzodiazepina, evitarlo, y mejores resultados. La decontaminación digestiva, obviamente que es efectiva, pero nos preocupa porque un alto impacto de la resistencia de los antibióticos, ¿no?, que estamos teniendo. Bien, guías, sobre todo, así sigo y les muestro imágenes de nuestros pacientes. Esta, la verdad que me pareció bastante interesante dejárselas para que la chequeen, las vean, de todas las medidas, ¿sí?, que se toman, que podemos adoptar para la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Repito que, a ver, las guías están muy lindas, están muy buenas, las compartimos, las tomamos, las discutimos, pero hay que aplicar las cosas, los datos, obtener los resultados de bacteriología. La imagen, recuerden la imagen del cura Brochero, conocer la zona donde estamos, la bacteriología de nuestra zona, ¿sí?, y trabajar en equipo con el bacteriólogo y el infectólogo, obviamente. Pero si conocemos la bacteriología de nuestra zona, tomamos las medidas preventivas rápidamente, que en menos de las 24 horas contamos con el diagnóstico bacteriológico o la sospecha clínica. Nosotros contamos con el FilmArray, en un día lo tenemos, bueno, no todos lo tienen, pero bueno, la sospecha clínica, imágenes, no tienen tomografía, placa, tienen que tener un dispositivo móvil, portátil, ultrasonografía para llegar al diagnóstico. Todo muy lindo las guías, pero tenemos que conocer lo que está pasando en nuestra terapia intensiva, ¿sí? Ahora, después de 10 años, 11, trabajar en conjunto, y Daniela, la verdad que agradecerle a ella, porque gracias a ella, muchas de las cosas que estamos implementando en nuestra terapia intensiva hace 11 años, la verdad que se lo debo a la ayuda que ella nos ha dado, ¿no? Muy lindas las guías, todo, pero son cosas que pasan a nivel mundial, nacional o en Córdoba, pero en Río Cuarto la situación es distinta. Por eso, conociendo la zona nuestra bacteriología, nos va a ir mejor, ¿sí? Esta es una chica que, bueno, desgraciadamente el resultado no fue bueno. Tenía una estadía 35 años, femenino 35 años, que estaba internada en clínica médica, ya un poquito más de 13 días de evolución, que estaba en tratamiento con inmunosupresores por una patología reumatológica. Ingresa con deterioro del sensorio y signos clínicos de shock séptico con insuficiencia respiratoria. Obviamente la conectamos, se le realiza la intubación orotraqueal y se la conecta a la asistencia respiratoria mecánica. El murmullo vesicular, lo que encontramos como positivo a nivel pulmonar, que el murmullo vesicular estaba marcadamente disminuido en la base pulmonar derecha. Bien. A ver, la tomografía sí la bajamos, la paciente ya estaba intubada. No todo es COVID, esto fue también hace
del mes de, ahí el 27 del 6, ¿sí? Al centro es la tomografía de la chica, ¿no? Ven que el campo pulmonar derecho, donde encontramos la hipoventilación, encontramos atelectasia con derrame pleural, del lado derecho, ¿no? Ahora me dicen, sí, la intubamos y el tratamiento, bueno, empírico, tomamos muestras, cultivos, empírico, bueno, para la patología que uno sospechaba por la inmunosupresión, ¿no? ¿Qué son esas imágenes? Sí, ecográficamente muchas veces las ventanas ultrasonográficas, las ventanas acústicas no son buenas, son malas. No podemos llegar por el tejido adiposo de la paciente, que realmente son obesos, no podemos llegar a esa zona, ¿sí? O podemos insonar esa zona y no tener buenas imágenes. Lo que vemos al centro es la tomografía, ¿no? Convencional. ¿Y cómo seguimos el monitoreo hemodinámico de esta mujer, de esta chica? Hemodinámico y pulmonar, con imágenes. No la pudimos mover más de la terapia intensiva, de la terapia de la asistencia respiratoria por inestabilidad hemodinámica, ya que requería drogas, no solo vasopresoras, sino inotrópicas también. Así que, bueno, ¿qué hicimos? Las imágenes que están arriba en la parte superior derecha e izquierda son imágenes de ultrasonografía con la sonda transesofágica. ¿Sí? Desarrollamos, no los voy a cansar mucho, pero donde ven la M es donde se encuentra el transductor, que es el esófago, ¿sí? El círculo que usamos como ventana ultrasonográfica es la aorta, ¿sí? Y lo que vemos es, lo negro es derrame, a nuestra imagen a nuestra izquierda, derrame pleural con la consolidación y atelectasias basales, ¿sí? A la derecha de la pantalla, ¿sí? Un ratito antes vemos la misma imagen de otro ángulo tomado con la sonda transesofágica de pulmón atelectasiado con derrame pleural, ¿sí? Que coincide con lo que veíamos en la imagen central, que es la tomografía. Desarrollamos, aprovecho, no lo voy a cansar mucho con la ultrasonografía, desarrollamos hace unos meses atrás en Río Cuarto, en nuestra terapia intensiva, a raíz de la utilización de la sonda transesofágica en decúbito, en paciente con decúbito prono, desarrollamos el protocolo que se llama ULTE, que es ultrasonografía transesofágica. ¿Qué nos permite esto? Veíamos corazón, sí, la función diastólica, empezamos viendo la función diastólica desde octubre del año pasado, con la sonda transesofágica en terapia intensiva de paciente con COVID. Empezamos enfocando eso, a estudiar los pacientes, cómo estaba la función diastólica del paciente pronado, COVID positivo. No encontramos muchas alteraciones, salvo los pacientes muy graves, muy descompensados. Fuimos un poco más allá, vimos pulmón, y estas son las imágenes que tenemos, con la sonda transesofágica, ¿sí? Vimos pulmón. Bien, no los voy a robar, no voy a tener mucho tiempo en esto, pero veíamos pulmón a nivel de esófago alto, esófago medio y en las bases, ¿sí? Estas son imágenes del libro, pero las imágenes que están en el medio, a la derecha, son de nuestros pacientes, ¿sí? A ver, fuimos más allá de ver corazón, vimos pulmón, vimos derrames, vimos atelectasias, vimos edemas intersticiales, no neumotórax, no nos tocó ver neumotórax, no está descrito en la bibliografía mundial el compromiso pulmonar, la afección por neumotórax a través no está validado, mejor dicho, a través de tracto torácico transesofágico de neumotórax, sí con los otros síndromes. Lo pudimos comprar, las imágenes son prácticamente iguales. El centro y la derecha son pacientes nuestros, prácticamente iguales los de la bibliografía, ¿no? El protocolo ULTE de ultrasonografía transesofágica, fuimos más allá, como decía, vimos corazón, vimos pulmón, vimos hígado y vimos riñón. ¿Para qué nos sirve todo eso? Sobre todo en el monitoreo hemodinámico no contamos nosotros con monitoreo hemodinámico invasivo, pico, por termodilución, lo que sea. Contamos con la ultrasonografía. Y sobre todo desde octubre del año pasado ya han más de 120 pacientes utilizando la sonda transesofágica. En el paciente, porque ¿qué pasa? En el paciente en decúbito prono 72 horas, ¿cómo lo vamos a monitorizar si no tenemos nada invasivo? ¿Qué hacemos? Sonda transesofágica, pulmón, corazón, hígado y riñón. ¿Y qué pasa en el hígado? Rápidamente vemos la congestión venosa a nivel de la vena porta, suprahepática, traduce todo lo que está pasando en las presiones en cavidad derecha, se traduce a nivel hepático. Vena cava, suprahepática y porta, ¿sí? Hay determinados valores a nivel
de Doppler que nos va a permitir determinar cómo están las presiones a nivel de cavidad derecha. Y a nivel renal, también utilizamos, ya haciendo muy poca bibliografía a nivel mundial, introducimos la sonda un poco más a fondo todavía, 50 centímetros, pasando la cavidad transgástrica, las vistas transgástricas, podemos ver el Doppler renal, que nos permite determinar también la congestión venosa o no, y la reanimación a nivel de cavidades derechas, de fluidos que podemos llegar a pasar. ¿Sí? Estos son imágenes de ultrasonografía transesofágica del protocolo que lo pudimos empezar a desarrollar en Río Cuarto y lo pasamos compartimos con la gente de Buenos Aires, de la Asociación de Ultrasonografía Crítica, ¿no? Formamos parte. Bien, decía, tomamos muestras, sí, tratamiento antibiótico dirigido, empírico, gracias a Dios contamos con esto, perdón, que es el Film Array, que es un panel de neumonía que nosotros utilizamos. La bacterióloga nuestra del 2017 consta con esto. Hay distintos paneles para diarrea, neumonía, para sistema nervioso central y cefalorraquídeo, y para neumonía, que es esto. Que es un equipo, pone una gotita de secreciones respiratorias tomada por mini lavado broncoalveolar, y tenemos estos resultados. ¿Sí? En una hora, un poco más, poco menos, tenemos todo esto, ¿no? Que descarta o no la presencia de bacterias o gérmenes, ¿no? Estos son prácticamente lo hacemos todos los días. El costo es costoso, sí, es cierto, es costoso, pero costo-beneficio, tener, no sé qué es más, ¿no? Tener esto, el diagnóstico bacteriológico en una hora en la tarde, lo sacamos en la mañana, en la tarde lo tenemos. ¿Cuánto tiempo nos ahorramos de antibiótico en forma empírica? ¿Cuánto tiempo de tratamiento de amplio espectro? La verdad que conviene hacer esto, ¿no? Obtuvimos, en este caso, como vemos en la izquierda, el Staphylococcus aureus, una Escherichia coli, y en este último de la derecha, un Streptoneumoniae, ¿no? Con esto, la verdad que es algo nuevo, desde el 2017 en adelante lo estamos aplicando y nos está haciendo muy bien. Es otro elemento más, que junto con el conocimiento de la bacteriología nuestra, el decúbito prono precoz, la traqueotomía precoz, lo apunto a la nuestra, ¿no? a la asistencia a la parte respiratoria, la patología respiratoria puntualmente, que hace 3 años que prácticamente manejamos esto, solamente respiratorio, este paquete de medidas. Con esto, la verdad que nos está yendo, pudimos bajar la mortalidad, como les voy a mostrar en una de las últimas diapositivas, pudimos bajar la mortalidad de un 80 a un 20%, ¿sí? Pero un trabajo de hace 11 años para acá adelante. ¿Sí? No hay forma que pueda pasar bien las diapositivas. Si voy rápido, disculpen, pero bueno, es más que nada, son datos que les voy pasando con respecto al trabajo nuestro que estamos haciendo en nuestra terapia intensiva. El resto de las cosas, las guías, las pautas a nivel general que se toman, están en todos lados, lo podemos buscar, ¿sí? Estas definiciones son conceptos que se toman, las tomamos del Harrison, del Mandel y otros lugares, ¿no? Pero bueno, tenemos que tratar y trabajar y identificar lo nuestro para no fracasar con nuestros pacientes. Está todo muy bien, muy lindo, las guías nuevas, todo, que las tenemos que saber, obviamente, no es que no las tienen que saber, que las tenemos que saber, pero mi realidad epidemiológica de mi terapia intensiva no es la misma de la clínica, no es la misma que del hospital, que está a unas cuadras de distancia, lo mismo que en Córdoba y lo mismo que en Buenos Aires, ¿no? Y tenemos que saberlo eso, ¿sí? Sin duda. La definición, bueno, de la infección por catéter, acá está, se las comparto, dejo más bibliografía. Obviamente que esto es un trabajo arduo día a día, y nada, infección de catéteres tanto a nivel central, tunelizado, no tunelizado, insertado en forma periférica, central, catéter arterial pulmonar, un problema que tenemos que lidiar a diario. ¿Qué remarco yo de esto? Así como pasamos una revista de sala todos los días, los pacientes los revisamos, la ocultación, todo. Si a la ocultación le sumamos el examen físico, la inspección, la palpación, la percusión, la ocultación, le sumamos la ultrasonografía, le sumamos que revisamos todos los días los catéteres, le sumamos que revisamos el protocolo antibiótico terapia, dirigido o no, todos los días,
con el monitoreo, sobre todo, nosotros usamos de la procalcitonina y los resultados van a ser favorables. ¿Sí? Ahora bien, recuerden estos valores. ¿Sí? Esto es tomado de la última edición de Mandel, que pone que la infección asociada a los catéteres venosos centrales en 2009 osciló desde 1.5 en hemodiálisis, 1.14 en los pacientes internados, 1.65 en UTI, bacteriemias por cada 1000 catéteres venosos centrales día. ¿Sí? Eso es a nivel mundial. ¿Sí? Repito, la foto inicial del cura brochero: meterse en el lugar, buscar en el lugar, trabajar en el lugar. Está muy bien, son tasas que tenemos que conocer, no desconocer. Las guías a nivel mundial tenemos que saberlas y aplicarlas a lo nuestro, ¿no? Saberlas y aplicarlas, conociendo lo que pasa en nuestra institución. Obviamente que lo que predomina a nivel mundial, y puede coincidir con algunas de las instituciones, son los estafilococos, ¿sí? Con más frecuencia, y están apareciendo cada vez más frecuentemente los bacilos gram negativos multiresistentes. Bien, prevención. Ahora voy a mostrar unas imágenes nuestras, pero la prevención básicamente en todos lados es de estos catéteres, la iniciación de los catéteres, está bien la preparación con clorexidina, la mayor cantidad de barreras estériles, revisar los catéteres, como dice ahí, no sustituir los catéteres de rutina, que no se centrar en revisarlos todos los días. Sí, se pueden cambiar. Por ejemplo, a ver, revisarlos todos los días. Tuvimos un paciente y los cuidados. Tenemos los máximos cuidados, las preparaciones, las barreras estériles, todo. Tuvimos un paciente, vos decís, es una locura. Tuvimos un paciente más de 30 días con un catéter venoso central subclavio derecho. Pero ¿cómo tanto? Y sí, pero lo controlamos, lo cuidamos, lo curamos, y el catéter lo retiramos porque apareció un sitio de fluorosis a nivel local, pero lo retiramos por eso más que nada. Y bueno, obviamente que lo ideal es que el catéter esté impregnado con antimicrobianos, ayudaría mucho más, ¿no? Pero lejos estamos, nuestra institución, de realizar eso. Una guía hace poco que fue publicada por gente de Buenos Aires, la Sociedad Argentina de Infectología, junto con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la verdad que está muy, muy linda, se la recomiendo. Y prácticamente nos guiamos de eso nosotros, desde el 2019, si mal no recuerdo. Tomen las guías, usen las guías, apliquen los paquetes de medidas que estas guías recomiendan, y la verdad que el resultado va a ser muy favorable. ¿Sí? Bien. Disculpen. Prevención. Ahora, estas son las medidas de prevención que tenemos. Ya estoy para terminar. Esto es gracias a Daniela, bueno, ¿sí? Que me llevó de hacer esto desde hace mucho tiempo para atrás, y la verdad que está fantástico. Este es un programa de recolección de datos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el SATIQ. Vean la fecha, no sé si se ve el cursor, pero estos datos son tomados del 1 de enero de 2020 hasta el 14, o sea, hasta hace poquitos días atrás. 2 días atrás, ¿sí? Hoy es 16, me parece. 16. ¿Sí? ¿Qué tuvimos? ¿Cuántos tuvimos nosotros? Este es el número total de nuestros pacientes, ¿sí? El 100%. Vean la mortalidad. Voy a comparar, esto lo dejo después, no sé si queda grabado o no, pero no hay problema, se lo podemos pasar si lo quieren pedir. Nuestra mortalidad, la mortalidad esperada para nosotros es del 25,9, y la nuestra fue de 20,1%. Pero vean acá abajo, sobre todo pedí en nuestro residente, el doctor Jorge Pérez, que la verdad que sin él todos estos datos no lo podríamos haber tenido, ¿no? La doctora Florencia Chola, que son los 2 residentes que tenemos en terapia intensiva, que gran parte del trabajo nuestro se lo agradecemos a ellos porque se dedican todos los días a estar con estos datos cargándolo, que sin ellos no lo podemos hacer. Vean acá abajo estos 3 y ya termino, no los canso más. Estos 3 datos, a lo último, ¿no? Que me pidieron que hablara. La incidencia de neumonía asociada a la asistencia respiratoria mecánica, cada 1000 días, 7.5. ¿Sí? La incidencia de infección asociada a catéter, que van a decir de 3.13. ¿Sí? Después lo voy a comparar con un dato hasta el 2015. Y esto hasta el día 14, este mes hasta hace 2 días, ¿no? Nuestros datos. Y la incidencia de infección urinaria cada 1000 días es de 2.67%. La verdad que tenemos muy buenos valores, estamos muy contentos. Pudimos bajar la mortalidad hasta un 20.1% desde el año pasado hasta acá, ¿sí? La verdad que esto es muy bueno, tener toda la estadística
hasta el de hace 2 días atrás, que la verdad que está muy bueno. Y esto, lo último para terminar, la verdad que lo muestro un poco con orgullo, ¿no? Datos, el trabajo este de bacteriemas del programa Vida, ¿no? Que sacamos, ¿no? Que estábamos adheridos, ¿no? Las bacteriemas asociadas a catéteres en la unidad de cuidado intensivo. Un periodo largo fue, ¿no? De 2009 a 2014, presentado en 2015. ¿Y en qué se basó este programa? Sobre todo en el fuerte trabajo, nosotros no, pero el que hizo la gente de infectología, ¿sí? La bacterióloga y la gente, los infectólogos y las enfermeras de infectología, que nos controlaban cada vez que íbamos a hacer un proceso de vía central, colocar un catéter venoso central, estaban atrás nuestro. Todos controlándonos, guiándonos, el lavado de manos, las batas, los guantes, todo. Y así es que desde el 2009 hasta el 2014 pudimos bajar, ¿sí? Como ven en el trabajo acá al lado, el lado derecho, en las conclusiones, ¿sí? Pudimos lograr una tasa cero en el año 2015, ¿sí? Una tasa cero en el año 2015. A ver, en Satiku, como vimos anteriormente, esa tasa obviamente que fue mucho más alta el año pasado y este año, obviamente, se los muestro. Obviamente que en el 2015 fue de catéter fue de cero, pudimos llegar a un nivel de cero, ¿no? Acá es este año es de 3.13. Y lo que están pidiendo a nivel mundial es que es un 4%, ¿no? Un 4, un 5%. Seguimos por debajo de esa tasa, pero muy por encima de lo que logramos en el 2015, ¿no? Obviamente que lo muestro muy contento esto porque lo pudimos presentar ese año 2015 en la jornada de infectología de invierno en la ciudad de Córdoba, obteniendo el primer premio, ¿no? Como presentación de póster. La verdad que nosotros no hicimos nada, seguíamos las reglas que nos imponían, y a Dios gracias los infectólogos, los enfermeros, para seguir los procedimientos, sobre todo en catéteres, de la colocación de catéteres a nivel en la unidad de terapia intensiva. Bueno, espero, la idea era compartir con ustedes un poco nuestra experiencia, nuestro trabajo en la terapia intensiva, sobre todo guiado, como una de las primeras imágenes que puse, el cura brochero, que cuando llega atrás la sierra no tenía nada, conocer a la gente, conocer la bacteriología, conocer la zona y trabajar con la gente, con los infectólogos, con los bacteriólogos. Y sobre todo, los invito a sumarse a esta movida que es la ultrasonografía en la terapia intensiva. La verdad que cuando el paciente está internado, está intubado, está ventilado o está grave, no lo podemos mover. Hoy en día, por ejemplo, como les dije hace un rato, no tenemos el tomógrafo funcionando. La placa es algo estático, una postal, como digo yo, de lo que pasó a la mañana, a la tarde, que nos sirve. Con la ultrasonografía pulmonar, la sensibilidad y especificidad es mucho mayor para determinar los síndromes de consolidación, neumo y síndrome intersticial, mucho mayor que la placa, y prácticamente es arriba del 90%, sensibilidad y especificidad arriba del 90%. Nos permite hacerlo al lado de la cama del paciente 20, 30 veces, las veces que querramos, sin efecto adverso. Espero, la idea era, las guías las pueden tener, a ver, busquen las guías, están las guías, utilicen las guías, los paquetes, las medidas, aplíquenlas, sépanlas, ténganlas, pero sepan, investiguen lo que está pasando en su terapia intensiva, en su hospital. Mi bacteriología es distinta a la de ustedes en Córdoba, en Buenos Aires, y nada que ver en otro lado. Logramos, gracias ahí al aporte de Daniela, de trabajar en conjunto con ella, logramos obtener de un trabajo después de 10, 11 años, saber bien cuál es nuestra bacteriología, saber bien cuál es nuestra sensibilidad bacteriana. No es costoso, sí, obviamente. El film array es costosísimo, pero podemos achicarlo con un tratamiento antibiótico terapio adecuado, dirigido. Erradicamos la resistencia bacteriana apuntando a eso. Con la procalcitonina es costoso, es cara, sí, pero podemos guiar el tratamiento antibiótico, lo podemos achicar con la curva de la procalcitonina. Después ya, bueno, más adelante no quiero entrar en eso, pero podemos achicar el tratamiento antibiótico, la resistencia bacteriana. Neumonía grave, tratarla. ¿Dónde? Lo más rápidamente posible, intensamente posible. Los scores, sépanlo, no es que los pasive rápido, sépanlos, búsquenlos. Porque no tanto les va a permitir estadificar dónde van a internar, dónde van a hacer, qué van a hacer con el paciente, dónde lo van a internar, ambulatorio, dónde va a la sala, va a la terapia intensiva.
rápida la realización del diagnóstico, neumonía grave, va a asistencia respiratoria mecánica, perfecto. Es grave, bilateral, sí, perfecto. Intubación precoz, instrumentalización de la vía aérea precoz, sí. Ojo de contaminación bacteriana, sí, por la resistencia bacteriana que puede, de contaminación del tracto digestivo, por la resistencia que puede traernos con los antibióticos. Hay un montón de datos más, se los dejo, se los puedo compartir después por mail, no hay problema. Quería compartir nuestro trabajo en la terapia intensiva acá en Río Cuarto, 14 camas. Los invitamos a todos aquellos que quieran venir al sistema de rotación abierto para que quieran llegarse. Muy abocados a la ultrasonografía, sobre todo a la ultrasonografía transesofágica en terapia intensiva, que en muy pocos lugares se está haciendo, lo estamos aplicando ya desde octubre del año pasado, con muy buenos resultados. Espero no cansarlos. Lo último, conozcan la bacteriología del lugar, y en base a eso, el tratamiento prácticamente no va a fallar. Lo estamos haciendo gracias a Daniela que nos dijo el SATIQ, y sigan, carguen los datos, sepan cuál es la flora que tienen ustedes bacteriana de la zona, sepan dónde están trabajando, cuáles son los gérmenes, dirijan el tratamiento antibiótico, sobre todo estar al lado del paciente, examinarlos todos los días, los catéteres, revisarlos, no cambiarlos, revisarlos, guíense por las guías, no dirigen, sigan las guías, pero no adecúenla al sistema donde están trabajando ustedes. Los catéteres, revísenlos, sobre todo estar al lado del paciente, destápenlos, revísenlos, ocúltenlos, la inspección, la ocultación, todo el examen físico, súmenle la ultrasonografía que es fantástica, te va a ayudar muchísimo. Y bueno, nosotros estamos en pros del prono precoz. O sea, hay muchos tratamientos nuevos, sobre todo para esto COVID, no quiero cansarlo, pero diagnóstico precoz, el tratamiento precoz, intubación temprana, el prono precoz, la traqueotomía precoz y el diagnóstico bacteriológico precoz nos ayuda a nosotros muchísimo en el diagnóstico certero y el tratamiento, y poder disminuir la mortalidad en forma temprana, ¿no? Así que bueno, si hay preguntas o algo, si sé, se lo respondo, si no lo buscaremos entre todos, y bienvenidos los que están, si hay gente de Río Cuarto, creo que hay uno de los muchachos ahí, veo apellidos conocidos, bienvenidos a Río Cuarto, los esperamos en nuestra terapia intensiva abierta para todos, Daniela, Jonathan, cuando quieran llegarse. Vamos a cansar con la ultrasonografía, que somos bastante adeptos a eso, y lo estamos promocionando bastante, porque la verdad que está muy bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? Muchas gracias. Sí, una profe. pregunta, profe. Decir Bruno. Sí, en la neumonía nosocomial asociada a ventilación mecánica, ¿cuáles serían los gérmenes más frecuentemente aislados? Sí, bueno, ahí creo que yo pasé uno de los slides. Staphylococcus aureus. Dependiendo de la zona del lugar, ¿no? A ver si puedo, espera. Si puedo, ¿querés que puedo compartir un poquito más? Sí. Entonces, más. Ahí van a encontrar, vamos para atrás, van a encontrar, ¿sí? Los tres mecanismos principales de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, entre los cuales la principal es la contaminación de la vía aérea superior, la broncoaspiración, el aspirado de las secreciones respiratorias altas, ¿sí? Dentro de lo más frecuente. Bien, yo te hablo, ahora vamos a tu pregunta específica. Lo nuestro, lo más frecuente. ¿Por qué puse estos tres? Porque es lo que más frecuente encontramos. Estáfilo, o sea, esto, neumo, estáfilo, Escherichia coli. No puse, a ver, es lo nuestro. Prácticamente coincide lo que pasa a nivel mundial. Ya te lo pongo acá. Prácticamente coincide, y sí, prácticamente coincide con lo que está pasando a nivel mundial. Se lo lleva prácticamente todo el neumo, y ahí lo aclaro, el neumo y el estáfilo. Lo que pasa es que tenemos que diferenciarlo después, como los conceptos en la bibliografía está, si es temprano o es precoz o es tardío, ¿sí? De acuerdo a las vías de ventilación mecánica. ¿Sí? Porque pasa hacia, si es temprana, 7 días, para el punto de corte para discutir, 7 días son gérmenes más que nada asociados a la comunidad. Si es tardía, ya son gérmenes asociados a intranosocomiales, bueno, el tratamiento obviamente es distinto de acuerdo a la bacteriología que vas a encontrar. Ok, profe. Gracias. Dejo de compartir, así. ¿Alguna otra consulta?
Bueno, sé que ha sido muy clara la clase, Martín. Los cansé y se fueron. Bueno, viste, Bueno. Neco. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, Doc. profe. Bastante Muchas clara gracias, la profe. Excelente, gracias, Gracias, profe. profe. Muy claro todo. Nos vemos. Los vuelvo a invitar por la Muchas terapia. gracias. nuestra. Bienvenido a todos. Dale. Gracias, Martín. Estamos en contacto. Gracias, es muy amable. No, vale. Hasta luego.